Muy buenos días, tardes y noches. A continuación presentamos un registro de lo que fue el taller de gestión de color en la línea imagen 2021-2, el cual fue dirigido por Omar Pineda. Él es ilustrador, gestor y líder de la ilustración en Cartagena y docente de la universidad. Ok, Listo, profe. bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Omar Pineda. Soy diseñador gráfico de profesión. eh, es, pues, para ser diseñador gráfico hay que saber de todo un poco, ¿sí? Y afinar muy bien los oficios y entender pues que la creatividad sola no da para trabajar y sobrevivir en el mercado, ¿sí? Hay todos unos asuntos pues que entendiendo que nosotros trabajamos para una industria gráfica, hay un montón de asuntos a nivel tecnología que hay que cuidar mucho para evitar pues problemas en la reproducción o en la producción o reproducción de las imágenes que uno produce. Y no solamente eso, yo creo firmemente que saber, por ejemplo, de artes gráficas, saber de color, saber de cómo las imágenes que uno captura se representan en pantalla y cómo las imágenes que uno tiene en pantalla se producen a un material físico, un soporte físico rígido, como la impresión, por ejemplo. Entender estos procesos pues también nos puede ayudar un montón a tomar decisiones al momento de crear las imágenes, ¿sí? Eso se lo digo yo como un necio, por ejemplo, de la imagen. Eh, Me encanta dibujar, me encanta pues hacer imagen ilustrada, pues hay muchas cosas que yo sé que pruebo a nivel de color, a nivel de cómo preparo los archivos eh, que hago desde los canales, que hago desde la compresión de los archivos, precisamente porque hay cosas que yo sé que uno puede mover y uno puede configurar para obtener efectos distintos. Entonces, soy diseñador gráfico, trabajo mayormente en el sector editorial. He trabajado en publicaciones del Banco de la República, en varias publicaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y con varios museos de la ciudad de Cartagena, tanto en proyectos pues, de renovación de marcas o también como productos editoriales. En ese quehacer editorial me he encontrado también con, uno siempre encuentra como ese editor con el que uno encasa súper bien y también yo en mi caso encontré una impresora en Bogotá, una señora que me ha enseñado un montón, así como me ha regañado un montón, ¿sí? Es decir, uno manda los archivos, ¿sí? Uno hace todo lo que muy bien le enseñan en la universidad, todo lo que uno muy bien sabe hacer, pero recuerden, todo ese asunto de las artes gráficas, todo ese asunto técnico, todo ese asunto industrial, ¿sí? Muchas veces pues no supera porque en realidad es muy loco, es muy complejo, eh, hablar de gestión de colores, hablar de ciencias de color, y créanme que eso nos supera a todos, ¿sí? A menos que hayamos tenido certificación y formación particular sobre eso. A mí en particular me supera, hay que decirlo. Sin embargo, en ese trabajo, como diseñador de libros y publicaciones, y con esa relación que he establecido con la persona con quien imprimo, con lo que siempre he tenido la fortuna de trabajar, he aprendido mucho, ¿sí? Sobre esos procesos de producción y cómo yo, desde el lado de la preprensa, desde el lado de la preproducción, yo puedo hacer cosas que a la final van a beneficiar a mi proceso, ¿sí? Cosas como cuidar el cubrimiento de tintas, cuidar el asunto de los perfiles de colores, ¿sí? Cuidar la resolución de salida de las imágenes, todo el asunto de planos mecánicos, de cortes, grafilados y todo ese asunto técnico que además es muy, muy bonito, ¿sí? Saber de eso y muy, muy chévere. A mí me encanta el asunto de las artes gráficas, pues por todo lo que uno hace a nivel de preparación de archivos. Eh, entonces, una de estas cosas, pues, es la gestión de color. Entonces, soy docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Cartagena. Ahora soy profesor de tiempo completo y tengo una cátedra en Bogotá de color. Entonces, este semestre en particular eh, ha estado muy enfocado en volver a estudiar y volver a aprender sobre color. Créanme que cada vez me convenzo en que el color cada vez lo respeto más y cada vez le temo más, ¿sí? Porque es un tema altamente complejo,
para enseñar y también pues para trabajarlos y más allá del gusto, más allá de la percepción, trabajar el color como un elemento en la industria gráfica, pues es algo que requiere de mucho cuidado. Entonces, la idea general de esta charla que tengo para ustedes es ese asunto del teléfono roto, ¿sí? Esta charla facilito podría terminarla en 5 minutos diciéndole como, vea, tenga cuidado que las imágenes que usted obtiene de su cámara eh, que se reproduzcan de igual manera en la pantalla y que usted cuide que los colores vayan a salir igual en la impresión, ¿sí? Evite jugar al teléfono roto, haga que todo hable el mismo lenguaje, haga que la información se mantenga una a una en cada una de las etapas, ¿sí? Y ahí podría terminar, porque esa es la idea general de lo que se va a hacer hoy. Pero para poder hablar de eso, sí, para poder justificar por qué hay que tener cuidado de eso, hay que hablar, hay que hablar de fundamentos y de cosas pues muy particulares que entran a jugar en esto. Hay que hablar de estándares, hay que hablar un poquito de historia y hay que hacer una prueba práctica, ¿sí? Eh, entonces, ese teléfono roto ocurre entre eso que ocurre a nivel de hardware, ¿sí? A nivel de software. Aquí pues me tomo el atrevimiento de llamar a la visión humana un componente de hardware, ¿sí? Un equipo eh, físico, y pues toda esa traducción de lo que ocurre a nivel de convertir la luz en impulsos eléctricos, pues me tomo el atrevimiento de llamarlo software, porque es que esa es la conversión que siempre vamos a tener. La información color va a estar moviéndose entre un aparato o un órgano, ¿sí? Y una lógica que marca sus características. Entonces aquí está hardware, software, hardware, software, hardware, software, hardware, software, hardware y la necesidad de gestionar color. Eh, las preguntas que tengan, recuerden, las pueden hacer en el chat. Fabián con gusto va a estar muy pendiente de eso. Y quisiera pues también, Fabián, si creo que está bien, por ejemplo, en algún momento yo puedo parar en medio de la presentación y dar espacio para que esas preguntas, si llegan, las puedas hacer y le dan respuesta, porque muchas veces las preguntas van a estar como atadas a un momento particular de la presentación, entonces podría dar espacio para eso. Sí, profe, no hay problema, o sea, que sea en el momento porque si no se llega a olvidar o se puede Claro, saltar y no nos demos cuenta. además que aquí vamos a hacer unos saltos bien locos, ¿sí? Bien largos. Entonces, pues bueno, nuevamente, esta no es un taller así a profundidad de gestión de color, es todo lo contrario, vamos a explicar por qué nos debe preocupar eso, ¿sí? Y qué podemos hacer nosotros con lo poquito que tenemos, ¿sí? Para poder mejorar ese proceso. Entonces, primero, pues, hablemos de color, ¿no? Sí, gestión de color. ¿Qué es el color? Vamos a hablar de cuáles son los modelos, los espacios y esas cosas que llamamos gamas y profundidad de color. ¿Listo? Entonces, el color es generalmente, pues, vemos tomate rojo, vemos una fresa y en el lenguaje, pues, decimos, eso es un tomate rojo, eso es una fresa roja, como si eso que llamamos rojo fuera algo concreto, ¿sí? Como si existiera, pues, un objeto llamado color. ¿Sí? Pues resulta que el color es un fenómeno de la luz sobre los cuerpos y que el color no ocurre en el objeto, sino que es una experiencia personal. O sea, el rojo que yo veo, ¿sí? Es un rojo distinto al que ustedes ven. Es imposible, pues, que ustedes y yo vemos muy cercano, pero o sea, es una experiencia personal, ¿sí? El color no es un concreto, no se encuentra como objeto, no se encuentra, eh, no es que yo le quite una partícula al tomate y deja de ser rojo, por ejemplo. Eso no puede ocurrir. Lo que sí pasa es que el color se encuentra focalizado en los objetos, ¿sí? Por la acción de la luz sobre las superficies, nosotros empezamos a tener unas percepciones en nuestro cerebro, una percepción personal, y esa percepción pues es causada por la acción de la luz sobre el aparato de la visión humana, ¿sí? Entonces aquí tenemos este modelo, ¿sí? Vamos a tener pues el modelo de la luz, software, ¿sí? Información. Vamos a tener entonces ese aparato, ese hardware, que es el aparato completo de la visión humana, ojos, retinas, conos, bastones, ¿sí? Canales hacia el cerebro, neuronas y todo ese sistema de procesamiento que tenemos en el cerebro para hallar imágenes que, entre otras,
es un proceso que todavía no comprendemos, ¿sí? Sabemos a nivel de hardware qué pasa en el ojo, ¿sí? Incluso podemos medir exactamente qué tanto color puede ver cada célula del ojo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelantico. Pero cuando eso llega al cerebro, todavía no entendemos cómo se forman las imágenes y cómo esas imágenes se vuelven, de nuevo, imágenes con las cuales nosotros nos guiamos en el mundo, configuramos un montón de cosas, ¿sí? Entonces, de nuevo, software, hardware y software, ¿sí? La luz, el aparato de la visión y la imagen mental. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Listo? La luz, por definición, podemos decir que es un tipo de radiación electromagnética, ¿sí? Y cuando hablamos de radiación electromagnética, estamos hablando de un montón de cosas, ¿sí? Estamos hablando de partículas de, de alta energía, ¿sí? Como los rayos gamma, y ustedes saben, los rayos gamma son los responsables de crear a Hulk, el hombre increíble, ¿sí? Son los que generan mucho, mucho daño sobre las partículas, sobre nuestros cuerpos. Eh, Pasamos por los rayos X, ¿sí? Que pues los usamos, han sido muy útiles para nosotros. Los rayos X pues eh, permean el cuerpo humano, algunos tejidos del cuerpo humano y pues hemos aprendido a fijar esas imágenes, ¿sí? A encontrar imágenes con los rayos X. Tenemos la ultravioleta, ¿sí? Que es radiación electromagnética también. Incluso me atrevería a decir esto es luz también, solo que no la podemos ver, ¿sí? La ultravioleta, pues la sentimos nosotros, el efecto del ultravioleta lo sentimos como calor en nuestro cuerpo, ¿sí? El calor que sentimos, bueno, aquí en Cartagena estamos ahora como a ¿qué? Como 29, 31 grados, no hace mucho calor. Em, pero sí, eso es la radiación ultravioleta pues que llega del sol. Y luego ultravioleta tenemos esta pequeña franjita, ¿sí? Muy, muy, muy pequeña, que es lo que llamamos la luz visible, ¿sí? Ese es el espectro de luz visible. Entonces, luego siguen los infrarrojos, que los utilizamos para mandar señales, y estas son ya eh, sí, otros tipos de ondas, ¿sí? Y tenemos las ondas radiales, pues que son largas y de larga distancia, son lentas. Sí, entonces este es el espectro conocido de ondas electromagnéticas y pues a todas les tenemos un uso, ¿sí? Para eso somos muy buenos, para observar, para dar cifras y para darle uso a las cosas. Esto aquí, ¿sí? Podríamos decir que estamos fundamentalmente ciegos a esos tipos de radiación. Tenemos solo una franjita muy, muy, muy pequeña y miren que eso es lo que nos da, lo que nos configura el mundo, ¿no? Em, el ojo humano entonces es capaz de ver frecuencias de radiación electromagnética que van entre los 400 nanómetros, ¿sí? Hasta los 700 nanómetros. Y esas frecuencias, por la acción que tienen sobre nuestro aparato de la visión y nuestro cerebro, producen esa experiencia personal que llamamos color. Es decir, lo que estamos viendo son ondas de luz que se convierten en señales, que esas señales nos dan esa sensación de lo azul, de lo cian, de lo verde, de lo amarillo. Sí, ahí empezamos a hablar de esas identidades cromáticas, ¿sí? Eso le damos nombre, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, verde, ¿sí? Esa experiencia que todos tenemos de color es solo una sección de una franja muy grande de longitudes de onda en el espectro electromagnético. Eh, el ojo, ¿sí? El ojo humano, entonces, tiene en su retina unas células llamadas conos y otras llamadas bastones. ¿Sí? Estas conos, estas triangulares muy coloridas, son responsables de captar, ¿sí? Esos impulsos electromagnéticos y convertirlos en señales eléctricas hacia el cerebro. ¿Sí? Es decir, aquí estamos viendo de nuevo esa información la información, desde la señal, ¿sí? Hasta pasando por una capa pues, de hardware, de aparato, ¿sí? De máquina, y esa máquina pues hace otra traducción hacia la señal, hacia los impulsos eléctricos. Los conos se encargan de ver, de capturar entonces las frecuencias en las cuales la luz se presenta como roja, azul y verde, ¿sí? Entonces, eso ahí empezamos a encontrar, podríamos empezar a hablar de una teoría del color en la cual todos los colores se generan a partir de tres colores, de tres cromas principales, ¿sí? Y tenemos las otras células que son los bastones,
que son estas larguitas, que son las que son capaces de detectar niveles de luz. Es decir, qué tanta luz existe hay en el ambiente o qué tan poca luz existe en el ambiente. Entonces, si por ejemplo ustedes saben cómo funciona el sensor de una cámara digital, no es mucha diferencia. El sensor de una cámara digital tiene dos capas de sensor. Una capa que capta RGB, rojo, verde y azul, y otra capa que capta valor luminancia, es decir, qué tanta luz o qué tan poca luz existe. Y la combinación de esas dos cosas, pues nos da una fotografía, una imagen a color. En este caso, la combinación de todos esos impulsos, ¿sí?, en el cerebro producen las imágenes que vemos, que entendemos como resultado de la visión. ¿Listo? Entonces ya ahí eso lo conocíamos, eso es algo a lo cual pues es aceptado hoy en la medicina, pero antes incluso eh, de tener esas certidumbres, pues había maneras, pues entendíamos, todos vemos color, ¿sí? Suponiendo que tenemos un aparato de la visión que no tiene ningún tipo de daño o problema, ¿sí? Existen pues células en los conos, por ejemplo, personas que tienen deficiencias en los conos y que no alcanzan a registrar pues el rango completo de color. Y esas son las afecciones que están bajo la categoría de daltonismo, como la protanopía, la deuteranopía, que son afecciones en las cuales hay deficiencias sobre el nivel rojo, por ejemplo, sobre el amarillo y el púrpura, personas que no alcanzan a ver todo el espectro de color, ¿sí? Entonces, de nuevo, suponiendo que estamos trabajando con una visión que no tiene ningún tipo de problemas, eh, pues durante la historia se hablaba de colores, ¿sí? Y observamos pues que la gente entendía que los colores se podían mezclar, ¿sí? Que esa experiencia, si yo tengo pigmentos que yo voy a mezclar uno con otro, ¿sí? Yo puedo obtener diferentes resultados. Entonces, esto que estamos viendo aquí, en cierta forma, podríamos decir es un antecedente de eso que llamaríamos gestión de color, ¿sí? O de teoría del color incluso. Entonces, porque están hablando pues de los nombres de los colores, ¿sí? Albus, flaus, rojo, cerúleo, negro, blanco y purpúreo y verdes, sí, es una configuración además muy diferente a la que entendemos como en el círculo cromático, que es la que conocemos, con la que trabajamos muchas veces. Em, Otros intentos, por ejemplo, de entender ese asunto del color y cómo hablar más allá de sí, si estoy viendo color y eso se ve rojo o el nombre que haya obtenido ese color en la cultura donde estaba, pues también intentamos ver pues cómo reproducirlo, ¿sí? Entonces, acá, 200 años después, ¿sí? Tenemos entonces estos volúmenes que intentan entonces darle una ubicación a los colores y a las dinámicas de colores que pueden existir, como las saturaciones o el cambio del color a partir del valor, ¿sí? Entonces estamos hablando de sistemas de pensamiento que intentaban darle un orden a esa cosa que era que es totalmente perceptual con el color, pues porque siempre hemos tenido pues la intención de estandarizar muchos procesos. Y aquí pues durante la historia en Europa, que son estos productos que están viendo acá, se intentó estandarizar. Sí, como un comentario curioso, si ustedes revisan, por ejemplo, la teoría del color y la teoría musical, se van a encontrar que hay mucha terminología que coincide. ¿Sí? En color, pues hablamos de cromatismos, de armonías, de contrastes, en teoría musical también. Hablamos de frecuencias, ¿sí? Hablamos de escalas, hay escalas mayores, menores, ¿sí? Hay escalas disminuidas, aumentadas. Podríamos decir también que eso podríamos hallarle pues sentido entendiendo que a la final estamos midiendo el mismo tipo de fenómeno. Cuando hablamos de audio, de onda sonora, estamos hablando de frecuencias. Cuando hablamos de color, estamos hablando de frecuencias. Y pues muchas veces esas cosas pues era lenguaje prestado entre una cosa y otra, y pues vale mucho la pena buscar esa relación, porque efectivamente, así como el audio, sí, la música es capaz de generar reacciones emocionales en el humano, incluso reacciones físicas. Está probado que hay sonidos o frecuencias que generan una reacción física particular en el cuerpo. De igual manera ocurre con el color. Entonces, en cierta forma están muy, muy, muy relacionados entre sí.
y incluso Isaac Newton, ¿sí? Cuando hizo su primer Newton, pues ya saben, este señor que es famoso por tener este experimento del prisma, el cual recibía un haz de luz blanca y el prisma te componía entonces los colores en sus frecuencias, ¿sí? En sus 7 colores componentes, que son los que el prisma, pues, por el acto de la refracción de la luz, partía ese haz de luz en luz roja, violeta, azul, verde, amarilla, ¿sí? Entonces, Newton empezó a hablar, pues, de color con el lenguaje musical. Entonces, Newton atribuyó eh, el asunto de los escalas de acordes, ¿sí? Las separaciones de semitonos, empezó a hacer la relación entre color y sonido, ¿sí? Luz y sonido. Una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Este lo conocemos, es el círculo cromático, este es uno de 12 pasos, ¿sí? Es también, pues, un sistema que representa, ¿sí? Todo el espectro de color, y en el cual, pues, podemos hacer operaciones comparativas, eh, como decir, por ejemplo, esto y esto por esa relación de oposición diametral que tiene. Estamos hablando entonces de color complementario, ¿sí? Aquí podemos ubicar los complementarios compuestos, dobles complementarios, escalas armónicas, ¿sí? Podemos hablar entonces de identidades como los primarios, amarillo, azul, rojo, los secundarios como verde, naranja, violeta. Podemos hablar de reglas, ¿sí? Para encontrar paletas, ¿sí? Este es uno de los muchos sistemas que tenemos, este es uno muy concreto y muy útil. Em, y pues para ya cerrar esta parte de cómo hemos empezado a entender el color, vamos a terminar aquí con este gráfico que fue pues producido en 1931. Entonces, ya después del descubrimiento y sí, del descubrimiento de estas células, los conos, ¿sí? Que son los que pueden ver rojo, verde y azul, em, el Comité Internacional de la Iluminación, la Comisión Internacional de Iluminación, tiene un tremendo nombre, eso, en 1931 se hizo la pregunta, pues, oiga, ¿cuántos colores en realidad podemos ver nosotros los seres humanos, suponiendo que tenemos un aparato de visión sin ningún tipo de aflicción? ¿Sí? Si ustedes buscan en Google, la respuesta va a salir, estamos viendo alrededor de 1 millón de colores. ¿Sí? Pero acá creo que es necio decir como, mire, son tantos colores y ya. Y recuerden que es un espectro, ¿sí? Un espectro de colores y que esos colores tienen frecuencias y frecuencias y que esa frecuencia va variando. Entonces ahí hay un problema porque yo podría decir, vea, si tengo una regla de números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, entre 1 y 2 hay infinidad de números, ¿sí? Sea, yo puedo partir eso en infinitos números, es decir, yo no podría contar cuántos números hay entre 1 y 2. ¿Sí? Es un problema matemático fuerte. Eso todavía no se sabe. ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? Eso no se puede decir todavía. ¿Sí? Se han vuelto locos mucho y muchas personas han hecho estudios fuertísimos sobre eso y no hay respuesta. Igual pasa con color. ¿Sí? Entre rojo y azul, ¿cuántas variaciones no hay? ¿Sí? Entendiendo que estamos hablando de frecuencias. Estamos hablando no de pasos, de pasos determinados, de pasos marcados, sino de frecuencias. Así que pues el color, lo único que podríamos decir es que cuántos colores vemos, podemos ver todos los colores que están dentro del espectro. ¿Sí? Todo lo que está entre 380 nanómetros y 700 nanómetros. Entonces, este gráfico, que además recuerden, rojo, verde y azul. ¿Sí? Si uno fuera a hacer el ploteo, la graficación de esos datos, uno obtendría una figura tridimensional. Estamos hablando de 3 ejes, ¿sí? X, Y, Z. Entonces, esto que estamos viendo acá no es sino la sombra, ¿sí? Que se proyecta sobre 2 ejes, un eje Y y un eje X. Entonces, como ahí es donde les decía, que cada vez le tengo más respeto, más temor al color, ¿sí? Porque yo no puedo sino hacer una pequeña introducción de cómo funciona este esquema para que entiendan por qué los sistemas que vienen más adelante toman este como la base del color digital, ¿sí? Porque no podemos pensar en 3 dimensiones así fácilmente, ¿sí? Entonces, y tampoco pretendo hacerlo, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es este perímetro, ¿sí? Es el espectro. Y todos los colores que están acá, ¿sí? No, recuerden, no es un conteo, sino más bien de marcar cuál es el límite de la visión humana, ¿sí? Y eso significa que todo lo que está dentro de ese espectro
es lo que podemos ver nosotros, lo que podemos percibir con nuestro aparato de la visión. Entonces, la Comisión Internacional, perdón, de la Iluminación en 1931 genera este gráfico como un estándar científico aprobado, ¿sí? Que es el espectro de cromaticidad, ¿sí? De la CIE en 1931. Esto es el, la base de toda la teoría de color digital con la que hoy trabajamos. Si no es la única, pero es la base de color digital con la que trabajamos. Todos los estándares de lo que que voy a hablar ahorita, pues tienen su origen en este estudio. ¿Listo? Hay otros sistemas. Bueno, a propósito, este, ya saben, este se hizo pues con las mediciones de las señales que reciben los bastones, los conos, perdón, los conos rojos, verdes y azules. Entonces, este es un espectro que encierra todo lo que es color luz, ¿sí? Todo lo que es color luz, es decir, el color que percibimos por la acción de la luz en nuestros ojos, ¿sí? Em, pero también existe pues el color pigmento, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que todos en algún momento recibimos una hermosa caja de plastilina cuando éramos niños, sea en una actividad escolar, sea porque en la familia les invitaron, les convidaron a hacer esto, o sea por curiosidad, empezamos a ver que si cogíamos un pedacito de plastilina roja y lo mezclamos con un pedacito de plastilina amarilla, íbamos a obtener un cambio de color. Sí, entonces empezamos a descubrir esas dinámicas de rojo con amarillo es naranja, wow, sí, azul con rojo y violeta, excelente. Pero ya después, pues de tanto jugar con la plastilina, uno siempre terminaba con una cosa toda gris, un color horrible, ¿sí? Em, Porque la plastilina empezaba pues la mezcla de colores empezaba a producir pues cada vez un color distinto, con unas modificaciones sobre su luminosidad, con unas modificaciones sobre el croma, sobre la saturación, ¿sí? Entonces ese asunto, pues ahí estamos hablando de color pigmento, un color que pierde luz cuando se mezcla. Entonces, esto que estamos viendo acá es el sistema de color Munsell, que también es súper importante, ¿sí? Es un sistema de color perceptual, es decir, no es de matemático, no es un modelo matemático como este, es perceptual y propone entonces que los cromas, es decir, todo lo que está aquí en el espectro, ¿sí? Todo lo que está en el círculo cromático, ¿sí? Los cromas, en este caso azul, azul púrpura, púrpura rojo, rojo naranja, amarillo, amarillo verdoso, verde, verde azul, ¿sí? Tienen unas variaciones en su intensidad y que esas variaciones de su intensidad siempre la van a acercar hacia el blanco o hacia el negro, dependiendo, ¿sí? De en qué nivel de la escala de valores, que sería esta escala de grises que están viendo acá, se encuentra. Este es un modelo muy bonito, de color bien interesante, bien fácil de comprender, en el cual más allá es como coger el círculo cromático y ponerlo en tres dimensiones, ¿sí? En el que cada nivel de círculo cromático que vamos bajando, subiendo, va cambiando entonces la intensidad de la luz. Y con eso podemos entonces describir, ¿sí? Todas las posibilidades de color que ocurren en este modelo que tiene uno 2 3 4 5 6 7 niveles de saturación, ¿sí? Y que debe tener 10 niveles de valor en este caso. Este sistema de color Munsell, por ejemplo, se utiliza mucho, mucho cuando ustedes ven, digamos, estas visualizaciones de medicina, ¿sí? Cuando hablan sobre, no, les muestran una imagen de una célula y les muestran entonces esos colores raros como cosas rojas con cosas verdes y amarillos. O cuando ustedes ven el clima, el reporte del clima, ustedes ven las nubes o la diferencia de temperatura, ¿sí? Eso, el sistema Munsell se utiliza para estandarizar esas visualizaciones, ¿sí? Es súper importante en el mundo de la ciencia porque permite, como se dan cuenta, permite hablar entonces de estándares de medición y de presentación del color. Em, Existen otros modelos de color. eh, este, por ejemplo, ya lo conocen, es el Pantone Matching System, que es una empresa pues que tiene unas fórmulas patentadas, ¿sí? Para producir pigmentos y pinturas que tienen unos niveles de brillo y unos niveles de saturación pues que no se pueden lograr con la mezcla normal de tinta. Ahorita vamos a hablar de eso.
Y esto pues también es un modelo, ¿sí? Entonces ya saben que ese modelo tiene como punto de partida la mezcla CMYK, que es la mezcla de tintas. Ahorita también vamos a hablar de eso. Y que tienen una codificación, pues si aquí ya estamos hablando de matiz, saturación y valor, y acá estamos hablando de cromaticidad, ¿sí? Mezclas tridimensionales de rojo, verde y azul, acá estamos hablando pues de unos códigos de color están dispuestos de manera pues que puedan ser comercializados y que puedan ser pedidos. Si yo quiero este verde, entonces ya yo sé que yo puedo hacer el pedido exacto de ese verde, ¿sí? Y que no va a haber variación alguna porque todo eso está formulado, es una fórmula, ¿sí? Y entonces, la garantía es que tú el color que ves aquí, porque está impreso en una tinta Pantone, es el color que vas a recibir y es el color que vas a tener al momento de imprimir. Cuando ustedes van a comprar pintura para pintar su casa, ustedes están y van digamos, a la página de esta empresa colombiana que siempre mencionan en los partidos de fútbol. eh, Esa ustedes van a encontrarse con un otro modelo de color, ¿sí? Que es el modelo que supongo que es un estándar compartido entre todas estas empresas, que está, pues, tiene los nombres, las descripciones. eh, ya no vamos a hablar de Pantone 2226, sino que ahora van a hablar de blanco elegante, ¿sí? Blanco hueso, blanco playa, ¿sí? Albor, no sé qué cosa. Entonces, esos son nombres, es un modelo de color que está pensado pues para hacer la selección de un color para tu hogar más fácil, ¿sí? Entonces, hay muchos modelos eh, para diferentes propósitos. Entonces, los modelos entonces son métodos abstractos matemáticos, ¿sí? Que nos sirven pues para describir el color, ¿sí? Eso que es perceptual se puede llevar a lo paramétrico. ¿Sí? Y como les decía, pues el espectro de cromaticidad de 1931, ¿sí? De la Comisión Internacional de la Iluminación, ese CIE es por sus siglas en francés, ¿sí? Eh, Utiliza entonces un modelo de color que vamos a llamar RGB, ¿sí? Pero existen otros como el CMYK, como el de pintura, que es lo que les decía ahorita, ¿sí? Existen diferentes modelos para diferentes propósitos. Nos vamos a enfocar en estos dos en esta charla, en RGB y CMYK. Entonces, ¿qué es el RGB? El RGB es el modelo de la Comisión Internacional de Iluminación. Es un modelo pues que tiene su punto de partida, pues nuestra fisionomía, ¿sí? Cómo funciona el ojo humano. Y pues entiende que ustedes toman una linterna roja, la brillan sobre una pared y tienen una linterna verde y la brillan sobre la pared, el resultado pues va a ser luz con luz, ¿sí? Esas longitudes se suman y el color resultante va a ser un color con mayor luminosidad. O sea, la luz con luz no va a dar sombra, ¿sí? Va a dar más luz. Entonces el color RGB es un modelo que tiene una lógica aditiva, ¿sí? Es decir, la luz, la luminancia, se va a sumar. Si cada mezcla va a resultar en mayor luz. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los tres cromas principales, los tres colores principales, y sus mezclas siempre van a dar color A, color B. El resultado va a ser un color C que tiene una luminosidad mayor. ¿Sí? De igualmente ocurre pues con rojo y azul. Obtenemos un violeta que llamamos fucsia, ¿sí? Que ahí hay una discusión. Hay gente que dice que el fucsia no existe, ¿sí? Eso lo pueden buscar luego si les causa curiosidad. El verde y el azul, por ejemplo, nos da un cian, ¿sí? Un color azul muy cian. Y es la combinación de esos tres colores, miren, entonces el resultado va a ser, la suma total va a ser blanco, ¿sí? Entonces lo bonito del aparato de la visión humana es que esas células eh, que miden el rojo, las frecuencias rojas, las frecuencias verdes, las frecuencias azules, el cerebro es capaz de mezclar pasos intermedios. ¿Sí? El cerebro es capaz de promediar y de moverse entre esos ríos de señales que le llegan y producir todos los colores que de nuevo aparecen dentro de ese espectro. ¿Sí? El cerebro es capaz de ver, con el RGB podemos producir todos los colores que son visibles para el cerebro. ¿Sí? Ojo, eso es en teoría, ¿sí? En el papel, ¿sí? Porque eh, las pantallas con las que estamos utilizando, ¿no? En las que me están viendo, le están viendo la presentación, ¿sí? La pantalla en la que yo estoy viendo mi presentación, ¿sí? Tiene un rango de nuevo,
de muestreo de rojo, verde y azul distinto a las de ustedes, ¿sí? Sea, no hay, yo creo que me atrevería a decir que ninguna de las pantallas que tenemos acá llega a ser exactamente igual a otra pantalla, ¿sí? Eso es una cosa, una variación terrible que ocurre ahí, que depende de la tecnología de la pantalla, de la edad de la pantalla, de si tiene el brillo al máximo, si tiene el brillo al mínimo, si tiene el contraste al máximo, ¿sí ven? Entonces ahí empieza, yo no puedo garantizar que lo que ustedes estén viendo acá sea igual a lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces aquí hay como una cosa de honor en la que yo entiendo pues que ustedes están viendo aquí el rojo, que están viendo el verde y que están viendo el azul, pero el mismo no es. ¿Sí? Entonces las pantallas que utilizamos y las que tenemos en el teléfono, ¿sí? No importa si son LED, si son IPS, si son OLED, AMOLED, NanoCell, todas esas tecnologías que hay, ¿sí? Tienen pues en principio algo que llaman pues una parrilla de píxeles, ¿sí? Y esa parrilla de píxeles tiene entonces unos subpíxeles. ¿Qué es un píxel? Un píxel es un grupo de tres iluminadores, ¿sí? Que son estas tres rayitas que están viendo acá y siempre van a tener una roja, una verde y un azul, ¿sí? Hay pantallas y hay tecnologías de pantallas que agregan otro iluminador, ¿sí? Ese iluminador entonces sería otro valor de rojo o incluso un iluminador blanco, ¿sí? Entonces, eso hace que, por eso es que hay televisores que cuestan como 15 millones, 20 millones de pesos, porque tienen una tecnología pues muy avanzada que pretende, o que ese es el gancho de mercadeo, decirte pues que hace una mejor reproducción de color. ¿Sí? Ahorita volvemos a eso porque eso tiene verdades y no verdades ahí metidas. Entonces, esa mezcla que están viendo acá, ¿sí? Es una mezcla aditiva. Si las imágenes que nosotros consumimos en pantalla son el resultado de la adición, ¿sí? De esos tonos lumínicos generados por esos iluminadores que llamamos subpíxeles. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de resolución, ¿no? Que 1920 por 1080, que 4K, que 8K, estamos refiriéndonos al conteo de esos píxeles en el área de la pantalla. ¿Sí? Em, entonces, esa sería la mezcla aditiva, ¿sí? Color, lo que llamamos color luz. Con ese trabajamos, con ese hacemos imágenes, con ese diseñamos, con ese hacemos ilustración. Cuando tomamos fotografías en una cámara digital, pues viene en ese también. Y con eso hacemos un montón de cosas. Existe entonces otro modelo, es el modelo subtractivo, que les decía, lo que pasa cuando pintamos con acrílicos, ¿sí? Lo que pasa cuando pintamos con pigmentos, cuando mezclamos las plastilinas. Entonces tenemos un modelo de color subtractivo o el color pigmento, ¿sí? Lo opuesto es que sustrae pues luz con cada mezcla. Entonces ese se conoce como CMYK, por sus siglas cian, magenta, amarillo y ki, ¿sí? No es negro, sino ki, registro en español. Eso pues, eso ya se nos sale del tema, pero pueden decirle que es como es un negro resultante de la mezcla de los tres cromas principales, ¿sí? Aquí, esto que ocurre aquí se llama aquí. Y su función es modificar los valores de los tres colores primarios con los que trabajamos acá. ¿Sí? Cian, magenta, amarillo y registro. De nuevo, la mezcla entre esos tonos, el resultado siempre va a ser un color de menor luminosidad, ¿sí? Un color con un valor más bajo. Entonces, aquí están pues las muestras, mezcla entre cian y magenta, cian y amarillo pues nos da un verde, la mezcla entre cian y magenta, perdón, cian y amarillo nos da un verde, cian y magenta nos da un azul, un azul muy bandera, así bien corporativo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el magenta y el amarillo pues nos da un rojo fuerte, y la mezcla entonces de la triada, el resultado de esa triada, pues es este color negro, que sería el negro CMY, ¿sí? Y es el que llamamos registro, que en la industria pues, de impresión sirve para alinear planchas de color, que sirve para modificar los colores y para un montón de cosas, ¿sí? Pero no, negro no es, ¿sí? No se dejen meter cuento de que K es negro en japonés, es como me dijo a mí un profesor alguna vez mentiroso. Entonces, bueno, em, esa mezcla, así como vimos cómo se formaban los píxeles en pantalla, acá estamos viendo pues que una imagen que se imprime, ¿sí? Con ese modelo CMYK que se saca para impresión, es una imagen que está compuesta de estos cuatro canales.
¿sí? Un canal cian, un canal magenta, un amarillo y un negro, y son las relaciones entre esos canales los que generan la ilusión del color, ese color continuo. Sí, de nuevo, este es otro tema, sí, esto merece su propia charla, es cómo se traman las imágenes en esa lógica de canales CMYK para impresión, porque si se dan cuenta, pues cada una de estas cosas tiene como muchos punticos, es una trama de semitonos, ¿sí? Y esa trama pues tiene unos ángulos particulares para que cuando se mezclen obtengamos una imagen que podemos decir, claro, eso es una imagen concreta. Pero esto, por ejemplo, es puro vacío. Sí, aquí no hay tono continuos, son puros punticos que se mezclan y nos dan la ilusión de una imagen completa. Listo, entonces esos fueron los modelos de color. Entonces no sé si alguien, yo estoy viendo el chat aquí, no hay preguntas, pero no sé si alguien quiera comentar algo o si tiene alguna pregunta pues, sobre lo que se acaba de decir de CMYK y RGB. ¿Sí? Entonces, ya saben, si tienen algo, pues lo ponen en el chat. Fabián, con gusto, hace la transmisión. Sí, profe, igualmente no, o sea, no han comentado nada. Entonces yo estoy Ujú. pendiente acá si alguien dice algo. Listo, listo, gracias. Entonces, ahora sí, hablemos de espacios de color. ¿Sí? ¿Qué es eso del espacio de color? Entonces, eh, por definición, es una sección, ¿sí? Un grupo, un área que se delimita dentro del espectro cromático. ¿Sí? Entonces, ya saben, el espectro de cromaticidad, el espacio de cromaticidad de la CIE 1931 define cuáles son los límites máximos, ¿sí? Para la visión humana. Y utiliza pues esa lógica de los RGB. Nos dice entonces dónde están las ubicaciones exactas de sus cromas dentro del espectro. ¿Sí? Eso es decir que cuando hablamos de espacios de color es como si estuviéramos hablando de un mapa. ¿Sí? El CIE 1931 es un mapa en el cual podemos movernos. Y cuando hablamos de espacios de color es como si estuviéramos hablando de GPS. ¿Sí? Una coordenada que se nos da y nos ubica. Y recuerden, el GPS en sus teléfonos ustedes tienen unos chips que están constantemente hablando con unos satélites que están en el cielo. Y si uno sabe dónde están esos satélites, uno puede triangularse y decir, yo estoy aquí. ¿Ya? Entonces, eh, aquí yo tengo una muestra para ustedes. Sí, es un juguete muy bonito que encontré. Hay un sitio que se llama Wolfram Alpha. ¿Sí? Como una Wikipedia, pero para ciencias, ¿sí? Y ahí pues hay todo tipo de visualizaciones, gráficos interactivos que uno puede buscar. Entonces, por ejemplo, esto que están viendo acá es, ya saben, el diagrama de cromaticidad, el espacio de cromaticidad de la CIE, ¿sí? Y acá esto me permite pues previsualizar, por ejemplo, dónde están, si ven que aquí aparecieron estos punticos, ¿sí? ¿Dónde están entonces esos espacios de color? Recuerden, un espacio de color que es una sección delimitada dentro del espectro visible. ¿Sí? Y aquí empiezan los problemas, van a ver. Aquí estamos viendo el color, el espacio de color que se conoce como sRGB. Estoy seguro que eso es algo que ustedes han visto cuando abren un archivo en Photoshop y dice, este archivo viene con un perfil color sRGB y usted está trabajando con el archivo de color tal, tal. ¿Qué quiere hacer? Convertir, eliminar o no hacer nada. ¿Sí? O cuando ustedes, por ejemplo, toman una foto en su cámara, muchas veces las cámaras vienen con ese formato sRGB, ese espacio de sRGB. Si se dan cuenta, el espacio de color sRGB es que son estos límites, ¿sí? Sí, no es el espacio de color sRGB, no es, vamos a quitarle punto blanco, ¿sí? No es igual a lo que vemos, a lo que podemos ver nosotros los seres humanos, ¿sí? El espacio sRGB es limitado, ¿sí? Y está diciéndome, mira, este es el verde máximo, este es el azul máximo y este es el rojo máximo. Y cualquier mezcla que usted haga, pues va a resultar entre la triangulación de esos puntos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver las comparaciones entre diferentes tipos de espacio de color. Por ejemplo, está el espacio de color adobe. Si se dan cuenta, el espacio de color adobe es más amplio hacia el verde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está espacio de color adobe, espacio de color sRGB. Si se dan cuenta, hay una pérdida de información. Eso ya me presupone un problema, porque yo podría decir, oiga, si yo tengo una imagen que llega de mi cámara en sRGB, pero cuando meto eso en Photoshop,
Photoshop lo tengo configurado con el perfil, el espacio de color Adobe. Entonces, lo que antes se ve muy verde, muy poco verde acá, ahora se va a ver en un verde diferente. ¿Por qué? Porque la coordenada cambió. ¿Sí? Eso queda claro, esa relación como de mapa. ¿Sí? Cada espacio de color me está diciendo dónde están los límites. Y si yo cojo una imagen y voy cambiando su espacio de color de manera arbitraria, ¿sí? Yo estoy cambiando la forma en que el color se representa. ¿Por qué? Porque están cambiando la lógica, los límites, están cambiando los números. Ahí hay un problema, ¿sí? Por eso gestionamos color, porque el dispositivo de entrada, digamos el escáner, la cámara, va a tener un espacio de color distinto al dispositivo en el que ustedes están viendo la imagen y va a tener un espacio de color distinto al dispositivo de salida, otra pantalla o una impresión, una impresora, perdón. Entonces, aquí tenemos, bien, Adobe RGB, miren dónde está el triángulo máximo de color. Sí, el Adobe RGB no es igual, no alcanza a mostrar todos los cromas del espectro. Aquí está el CIE, recuerden, este es el verde espectral. Cuando hablamos así, cuando está en el borde, es espectral, es decir, este es el verde máximo real, verde, verde puro, 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 ¿sí? El croma verde puro está aquí, el rojo puro está aquí y el azul puro está de este lado, ¿sí? Porque eso fue lo que se midió en las células humanas. Acá tenemos otro que se llama Color Match. Si se dan cuenta, se puso como más saturado que el CIE. Es porque aquí hubo una escala de la gama. Ahorita hablamos de la gama. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, el triángulo del espacio de color del PAL y SECAM. PAL es el estándar europeo de color para pantallas, por ejemplo. No de color, perdón, de señales para pantallas. ¿Sí? Entonces, este es el triángulo en el cual se representan todos los colores en todas las señales de video europeas. ¿Sí? Y a continuación van a ver, por ejemplo, el NTSC, que ese es el espacio de color que utilizamos acá en el occidente, en Estados Unidos, toda Latinoamérica. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un DVD que yo compré en Francia, digamos, eh, y me lo traigo para acá a Colombia, y es un DVD, pues, tengo en mi casa un DVD player, un reproductor francés, digamos. Entonces, yo lo conecto a mi televisor colombiano, ¿sí? Yo no voy a tener una correcta reproducción de color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese DVD francés, por eso hablaban de regiones en los DVD, ¿se acuerda? Región uno, región 2, región 3, región 4, ¿sí? Por eso en la industria de los videojuegos hay también como que no, esta es la versión europea, la versión americana, ¿sí? Porque hay diferencias, obvio muchas cosas de esas son como por mercado, como que no, eso para los gringos no, eso es para los europeos, eso es para los latinos. Pero acá, por ejemplo, a nivel de color, pues hay un asunto de tecnología, es que lo que se produce, ¿sí? Lo que se produce para el mercado, para las pantallas, ni siquiera mercado, para las pantallas europeas, no se puede presentar de manera correcta en las pantallas americanas. ¿Por qué? Porque el estándar es diferente, ¿sí? El espacio de color es diferente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, mire, este es el espacio de color de los televisores HD, ¿sí? Este es uno que se llama, este es bien curioso, este es un estándar que se llama Profoto, ¿sí? Es un estándar pues de fotografía y miren que esos sensores Profoto pues incluso alcanzan a registrar colores que el ser humano no puede ver, si están fuera de lo espectral, ¿sí? Entonces imagínense la pérdida de información que se presupone esto, o sea, como si yo tengo una imagen que llega en Profoto, ¿sí? Y que llega con más colores que los que podemos ver nosotros, es decir, una foto azul va a estar por acá, ¿sí? Nosotros, ¿dónde la vemos? Por aquí. Pero cuando yo me mando a sRGB, ¿sí? Entonces ese azul pues ya pasa de estar aquí, que es donde está el azul CIE, y llegamos a esta acá. ¿Sí? Ahí hay un cambio. Esa es la razón por la cual cuando yo tengo un archivo en Photoshop y yo lo mando a CMYK, yo voy a perder color, ¿sí? Porque un error de traducción, o sea, no hay algo que haga la mediación entre un estándar y otro, ¿sí? Y ahí pues pueden ay profesor, entonces esto es lo que siempre escucho, profesor, es que se me quemó la imagen, se me quemaron los colores feos. Obvio, usted mandó a imprimir algo que está en estándar RGB
que tiene unos colores en una gama muy alta y cuando manda a una impresora que no sabe en qué perfil de color está, en qué espacio de color está, pues obvio va a encontrar una reducción de ese color brillante que le gustaba tanto y que no puede imprimir. ¿Sí? Por eso hacemos gestión de color. ¿Listo? Entonces, eh, de nuevo, ¿cuáles son los espacios de colores? Son estas diferentes coordenadas, ¿sí? Set de coordenadas que nos dice cuáles son los límites de representación de esos dispositivos. ¿Sí? No hay ninguna pantalla. ¿Sí? Estuve buscando para poder decirles como que en el 14 de octubre de 2021, ¿sí? Parece ser que todavía no hay tecnología capaz de presentar correctamente los colores como nosotros los seres humanos lo vemos. ¿Sí? O sea, siempre estamos viendo una imagen reducida en su información. Por eso, para eso están los espacios de color, para empezar a estandarizar ese problema. ¿Sí? Y aquí ahorita paso la presentación, pero aquí también puedo explicar lo que llamamos gama, ¿sí? ¿Qué es la gama? La gama es la huella que deja cada uno de estos espacios de color. Recuerden, espacios de color son las coordenadas y la gama entonces es este triángulo que se marca aquí, ¿sí? Esa huella que deja ahí. Entonces, cuando uno vuelve acá, uno ve pues que las gamas pues son muy diferentes, ¿sí? Aquí miren, por ejemplo, les decía, el Profoto RGB, ¿sí? Es capaz de capturar colores que nosotros no podemos ver, ¿sí? Pero hay cosas como el Adobe RGB, ¿sí? Que es mucho más reducido. El CMYK, que es ese que están viendo aquí, se dan cuenta, el CMYK es muy, muy, muy pobre, ¿sí? Muy pobre en los verdes, muy pobre en los azules. Por eso esos colores todos brillantes, que uno va aquí en Photoshop, ¿sí? Inmediatamente Photoshop, miren, empieza a poner esa alertica diciendo como que, oiga, usted está fuera de gama. Mira, dice, alerta, fuera de gama para impresión. ¿Sí? Gama en inglés es gamut. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago clic aquí? En esta muestrica de color, mentira, en la exclamación, Photoshop inmediatamente me va a buscar, hago clic, ¿sí? Y miren cómo se movió de aquí hacia acá, ¿sí? Y aquí se quita, miren. De aquí hacia acá, Photoshop me dijo, este es el equivalente CMYK de ese color, ese croma que usted cogió ahí en RGB. Y ahí sí se puede imprimir sin pérdida de información. Ojo que miren, Photoshop ya está haciendo gestión de color para nosotros. ¿Sí? Photoshop está mediando eh, la selección de color para decirnos pilas que eso no se va a poder imprimir. En pantalla perfecto, pero para imprimir, baila. Entonces aquí enseguida me manda para acá. ¿Qué ocurrió ahí? Aquí pasamos, digamos, que yo estoy trabajando en mi compu con Adobe RGB, ¿sí? Entonces imaginemos que estábamos por aquí, vean, estábamos en esta punta, ¿sí? Y cuando le fui a escoger, Photoshop me dijo, pilas, usted va a mandar eso a imprimir, es decir, CMYK, entonces usted no puede estar aquí, usted tiene que estar acá. Y ya saben que ahí hay un cambio, eh, ahí hay un cambio de color, ¿sí? Estábamos aquí, ahora pasamos acá, un color más desaturado, más gris, más apagado, ¿sí? Entonces la gama, recuerden, el espacio de color son estas coordenadas, la gama es la huella que demarcan esas coordenadas en el espectro de color. ¿Listo? Hablemos de profundidad de color. ¿Sí? Otro parámetro que llega a jugar acá. La profundidad de color o la profundidad de bits es qué tanta información se le dedica a la presentación de colores. ¿Sí? Es una unidad que describe el número de colores posibles en una imagen. ¿Sí? A mayor bit, más color. ¿Sí? Entre más bits tenga, más información. Entonces aquí tengo varios ejemplos. Entonces digamos que esto es un experimento muy bonito. Esto se ha hecho con risografía. ¿Sí? eh, en el cual pues está mostrando cuáles son los límites de la máquina. ¿Sí? Entonces digamos que acá arriba tenemos el espectro de color. Mi cámara se cayó. La voy a apagar un momentito. Acá tenemos el espectro completo de color. Entonces digamos puede ser fácilmente el espectro de RGB. ¿Sí? Y aquí digamos que hay mucha información. ¿Sí? Muchos bits por color. Es decir, un gradiente muy fino, ¿sí? Imperceptible. Si yo empiezo a reducir el número de pasos que yo estoy dedicando para hacer ese gradiente, yo voy a empezar a ver bandas de color y yo puedo empezar a decir, mira, que este es un rosa tal y este es un azul tal y este es un verde tal.
¿sí? Y si yo reduzco esa información, la cantidad de información dedicada para presentar el color, yo voy a ir bajando también en, en la cantidad de colores posibles en una imagen. Entonces aquí pasamos de un infinito, digamos, y pasamos a estos 10 colores que estamos aquí. Sí, esa sería la idea detrás de, eh, detrás de la profundidad de color. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la imagen, ¿sí? Con una profundidad suficiente, generosa para presentar todos los colores, para generar todos los gradientes necesarios entre los colores, entre los valores de la imagen, ¿sí? Y pasamos, por ejemplo, a esta imagen que tiene 8 colores, ¿sí? Pasamos a esta que tiene 128 y pasamos a esta que tiene 256. Entonces, aquí uno alcanza a ver que la imagen se resuelve, ¿cierto? Uno dice, claro, esos son los mismos lapiceros. Si ustedes entrecierran los ojos, ustedes lo van a ver como si nada. Pero ya en detalle uno se da cuenta que lo que aquí se hacía con una infinitud de pasos, ¿sí? Aquí se hace con 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se genera un efecto que llamamos, se ve posterizado. Para Photoshop eso se llama posterización, ¿sí? Es reducir entonces la cantidad de información entre colores, ¿sí? Entonces yo aquí tengo, pues, aquí tengo una muestra también para ustedes, una muestra práctica. Entonces, digamos que yo tengo esta imagen, ya saben, está en RGB, es una imagen que está utilizando color luz. Y si yo la llegara a exportar, digamos aquí, entonces voy a ir a exportar, guardar para web, pero la versión viejita, ¿sí? Entonces sale este menú clásico, 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 ¿sí? En el cual uno, cuando ustedes hacen GIF, ustedes exportan por acá, en GIF animado y todo el cuento. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo escoger, vamos a escoger el formato PNG, ¿sí? No me permite escoger la cantidad de bits. El PNG 24, ¿sí? Porque obvio, miren, baja 24 bits, ¿sí? Eso quiere decir que tiene un montón de bits de información, ¿sí? Eso me muestra el color así súper bien, los gradientes quedan perfectos. ¿Por qué? Porque el PNG 24 quedan los colores más vivos y los gradientes más perfectos. Porque tiene 24 bits de información por cada píxel. Es decir, cada píxel es capaz de mostrar, de tener una alocación de información muy, muy, muy grande, ¿sí? Son pesaditos estos archivos además. Si yo llego al PNG 8, como para que vean la diferencia, el PNG 8 entonces sí se preocupa entonces por reducir la información. De 2 megas, 2.6 megas que pesaba, ahora pesa 275 kilobytes. ¿Sí? Esos son 1000 veces menos casi. Entonces aquí uno puede escoger, digamos, la profundidad de bit. Cuando aquí donde dice color, ¿sí? Uno puede pasar, por ejemplo, una imagen de 2 colores, es decir, esto es una imagen de un bit. ¿Qué es un bit? En información son dos posibilidades, sí y no, ¿sí? En este caso, un bit tiene la información de este color y la información de este color. Entonces, en un bit tiene dos colores, a 2 bits tiene 4 colores, ¿sí? A 8 bits tiene, sería, es exponencial, ¿sí? Entonces aquí están los colores. A 16 bits ya uno empieza a ver más detalle, pero miren que nada, todavía no se resuelve, ¿sí? Entonces la profundidad de bits es importante. Eso quiere decir, por ende, que escoger el tipo de archivo es importante porque puede también como eliminar información. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está, este es el máximo del PNG 8, 256 colores. Vamos al formato GIF, ¿sí? Aquí también, miren, 256 colores. Y tengo este bandeo, si tengo bandas, ¿sí? Se me ven los pasos, está posterizado. Entonces hay cosas que uno puede hacer acá como escoger el tipo de forma en el cual el color se elige, ¿sí? Aquí están los colores indexados que componen la imagen, ¿sí? Esta es la tabla de información, el número total de bits que puede tener un archivo GIF. Y yo puedo decir, por ejemplo, que hacer que los colores pasen sólidos de uno a otro, o puedo hacer esto que se llaman un patrón de difusión, por ejemplo, si ven cómo ya genera como más pasos entre uno y otro, ¿sí? Sin necesidad de crear colores nuevos. Lo mismo 256, pero miren que ya mejora la imagen. Yo puedo hacerlo con difusión, con patrón o con ruido al azar y tener una imagen como que no pesa nada, ¿sí? Porque está muy, muy bajita de información, pero que tiene unos colores limitados y que aún así pues, puede presentar la imagen, eh, puede resolver detalle, no tanto como un JPG, por ejemplo, que hace eso por sí solo, o un PNG que va a full calidad porque tiene 24 bits de información por píxel, eso es mucha, mucha información. Entonces, esa es la profundidad del color, ¿sí? Controla entonces la cantidad de colores
por imagen, ¿sí? Pues ya sabemos, un archivo a 8 bits es capaz de resolver la imagen bien, ¿sí? Pero no tan bien como un archivo a, eh, a 16 o 32. ¿Dónde cambio eso en Photoshop? Acá cuando uno va a imagen modo, que es donde uno hace el cambio de RGB a CMYK, si ustedes acá van a ver, por ejemplo, 8 bits por canal, 16 bits por canal y 32 bits por canal. No, yo les dije a mayor bit, mejor color, pero o sea, no me tomen así como a pleno, porque un archivo a 16 bits es, por ejemplo, si además de el color, ustedes van a presentar, si ustedes van a presentar esto, por ejemplo, en una pantalla de alta resolución, una pantalla profesional, pues ustedes van a necesitar más de 8 bits. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, si tenemos fotógrafos acá en la audiencia o personas muy curiosas con la imagen, si han escuchado del HDR, que son imágenes de alto rango dinámico, es decir, imágenes que tienen muchos más pasos entre el valor luz y valor sombra, ¿sí? Entonces se hará necesario trabajar a 16 bits o 32 bits. ¿Para qué? Para ampliar esas posibilidades de representación de las imágenes. Entonces, como 8 bits es suficiente, ¿sí? Si van a mandar a imprimir, si van a sacar sus ilustraciones para pantalla, para video incluso, para impresión, 8 bits son suficientes. Preocúpense más que todo por el tipo de archivo que utilizan para sacar. Entonces, un archivo GIF no se, o sea, se puede imprimir, pero no lo hagan, ¿sí? ¿Por qué? Porque están limitados a 256 colores. Un archivo PNG 8, pues bien, menos que deseen este efecto, ¿sí? Para eso, pues tenemos contenedores como el JPG, que pues para imprimir no es que sea tampoco como recomendado, ¿sí? O el PNG 24, que es para web, ojo, pero es para imágenes que que en las cuales necesitemos una mayor resolución del detalle, ¿sí? Eh, entonces, listo, continuamos acá. Entonces ahora, entendiendo eso, ¿sí? Que hay profundidad, que hay gama, que hay espacio, ¿sí? Y que esas características pues se pueden aplicar a lo RGB y al CMYK, ¿sí? Pues hablemos entonces del asunto de la gestión del color. Sí, nuevamente en el chat no hay preguntas, pero si alguien quiere comentar, pues ya saben, pueden levantar la mano y Fabián, Fabián me dice. Em, Sí, profe, ahí estoy pendiente. Si no hay nadie, nada. Ujú. Entonces acá, ¿sí? Este es otro modelito. Entonces pasamos del hardware, por ejemplo, una cámara, pasamos a nuestra pantalla y pasamos a la impresión o al otro destino. Entonces digamos que ese hardware de entrada puede ser una videocámara, una cámara de imágenes fijas, un escáner, ¿sí? El software entonces va a trabajar con un espacio de color de la cámara, el hardware en el que lo vamos a presentar, les decía, una pantalla de 8 bits. Estoy seguro, si ustedes no hicieron la decisión consciente de comprar una pantalla profesional para edición de color, su pantalla es de 8 bits, ¿sí? Aún así les haya costado $1.000.000, ¿sí? La pantalla es de 8 bits. Si su pantalla fue una pantalla pues comprada para edición de color, y es una pantalla que ustedes saben que dice 10 bits y que es la pantalla para editar video y toda la cosa, no una pantalla gamer ni una pantalla IPS ni nada así. Lo más probable es que su pantalla sea de 10 bits. Esas son carísimas, y es un precio bien restrictivo, ¿sí? Hay otras tecnologías, como les decía, como el OLED, el LED, el AMOLED, el NanoCell, son un montón de tecnologías de pantalla. Y pues obvio, cada una presenta el color de manera diferente. Cada una maneja un espacio de color distinto, ¿sí? El software con el que trabajamos las imágenes, ¿sí? Es este asunto entonces de Photoshop, InDesign, Illustrator, ¿sí? Krita, Krita, Clip, ¿sí? Todas estas cosas con las que nosotros podemos producir y editar imágenes también tienen sus espacios de color configurados. Su sistema operativo tiene un espacio de color configurado, ¿sí? Entonces, pues obvio que ahí podemos perder información si no le prestamos atención al asunto de la gestión de color. La máquina en la que van a secar también maneja pues unos rangos de color distintos, ¿sí? Sea si va para impresos, sea si va para diferentes tipos de pantalla, sea si va para diferentes tipos de navegadores.
Opera, el navegador Opera tiene una gestión de color distinta a la de Firefox, distinta a la de Chrome. Entonces, un montón de cosas por las cuales preocuparse. ¿Sí? Entonces, a nivel de video, ¿sí? Existen unos perfiles de colores que son como estándares, ¿sí? El sRGB, el REC 709, que yo pues de video no sé mucho, ¿sí? Pero en la búsqueda que tuve que hacer para poder hablarles hoy, se recomienda pues que este sería como el más seguro, ¿sí? El estándar para grabar video, porque es el que se puede convertir de manera muy fácil y por casi todos los software hacia diferentes tipos de espacio de color, ¿sí? Entonces, para impresos existen pues muchos más espacios de color, como el Munsell, que ya conocen, que es un estándar que habla de percepción, como el Natural Color System, NSS, que es un estándar perceptual, el Pantone Matching System, que es un estándar, ¿sí? No perceptual, que recuerden es una fórmula química para cada color, patentada, etcétera, etcétera. El RAL, que es americano, es una lista de colores y es un estándar de color. Y ese RAL, es una cosa bien curiosa, es el que le da a la Fuerza Aérea Americana, estadounidense, perdón, le da los códigos para pintar sus aviones de manera consistente. Eso es una cosa que va más allá de, pues, de producir imágenes. Sí, se trata sobre todo, recuerden, de estándares, de estandarizar el uso y la percepción del color y cómo entendemos el color y cómo lo usamos. Los ingleses tienen un British Standard Color, ¿sí? Entonces es un estándar de color inglés. Es decir, todas las publicaciones que se sacan en Inglaterra pues tienen que estar mediadas por esa regla. Recuerden que los ingleses tienen 1000 años de leyes y esas leyes pues son súper densas y incluso tienen un estándar de color para ellos nada más. Y el HKS, que es otra lista y estándar de color. Y hay muchos más, solo que estos son como los más relevantes a la charla de hoy. Cada cámara que saquen, por ejemplo, en cámaras de video, saben que Canon tiene una línea de cámaras cine, ¿sí? Sony también, Nikon también, están estas cámaras Red, hay una línea Hasselblad, ¿sí? Todas tienen, cada una de esas grandes, de esas grandes empresas de color, de máquinas de cámaras, perdón, tienen un estándar particular, ¿sí? Porque para ellos esa ciencia del color es importantísima. La ciencia del color de Canon es diferente a la de Nikon. ¿Qué significa eso? El espacio de color que utilizan es distinto, ¿sí? Cada vez que Canon saca una cámara nueva, dicen, es que nuestros científicos del color, de color science, de Canon, ha sido revolucionaria a través de los años y ahora nos reinventamos, eso es puro mercadeo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tenemos un estándar de color propio, ¿sí? Eso no es, o sea, decir eso no es una bobada, sí, eso es súper complicado, es una inversión de desarrollo y de tiempo muy grande. Entonces, en la traducción podemos perder información de color, ¿sí? Eso es lo que les estaba diciendo. Y es por eso que gestionamos color, ¿sí? Eso es lo que no queremos, que se nos pierda la información, que se nos reduzca, que se nos vuelva otra cosa, ¿sí? Queremos consistencia, que lo que yo vi con mis ojos y capturé con la cámara, que lo que yo veo con mis ojos se capture bien por la cámara y que lo que capture bien con la cámara se presente bien en la pantalla en la que estoy trabajando y que lo que veo en mi pantalla salga para impresión, ¿sí? Así nos evitamos uy, se me quemaron los colores, uy, me salió gris, el rojo quedó muy frío, ¿sí? Etcétera, etcétera. La gestión de color, entonces, es un proceso que asegura que todas las herramientas de software y hardware sean presenten de manera consistente eso que llamamos color, ¿sí? De pie a pa, de comienzo a fin, como les decía, desde lo que vemos hasta lo que sale impreso, ¿sí? Esa es la garantía de este proceso que llamamos gestión de color. ¿Sí? Para hacer gestión de color, ustedes se compran una cosa como esta. Si compran un cuarto oscuro, ¿sí? Con una pantalla calibrada, con un estándar de color, se compran estos monitores profesionales que seguro cada uno está costando como 30 millones de pesos, ¿sí? Estas tablas con knobs para mover todos aquí los gráficos, ¿sí? No hay otra forma de hacer gestión de color, lo siento, si no tenemos plata, no podemos hacerlo. Al menos eso es lo que las empresas nos quieren decir, ¿sí? Estos consorcios que vamos a hablar ahorita de color, pues no solamente venden los estándares, sino que también te venden todo este montón de juguetes para que tú puedas decir como que, miren, esto está perfecto, ¿sí? La visión del director y de dirección de arte y la visión de los artistas
se va a ser compartida de manera fiel a toda la audiencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dicen, pues la gestión de color se tiene que hacer, para video se tiene que hacer así, si no, no será, ¿sí? Para producción de gráficos, pues nos dicen que tenemos que calibrar las pantallas de esta forma, ¿sí? Con un aparato que calibra los colores y que lo estandariza de acuerdo a los diferentes espacios de color que nuestras empresas han gastado tanto tiempo y plata en desarrollar. Y sí, o sea, es cierto, si uno tiene el hardware para hacer esto, uno va a poder garantizar, ¿sí? Que los cromas con los que entró la imagen van a ser los cromas con los que sale la imagen, ¿sí? Una inversión de plata que ustedes ni se imaginan, ¿sí? O sea, un monitor profesional de 10 bits se está costando de 3 millones para arriba, es así, ¿sí? Los más baraticos. Y no solamente es eso, sino que tienen que comprar el calibrador, tienen que pagar el software, a veces tienen que pagar la membresía a los grupos de color, o sea, es una cosa bien loca. Pero para nosotros la gestión de color se ve así, ¿sí? ¿Sí? Pues nosotros podemos hacer un mínimo, ¿sí? Podemos preocuparnos por cosas desde Photoshop, que es esto que están viendo acá, desde Illustrator, que es desde InDesign, ¿sí? Nosotros podemos hacer gestión de color desde la misma cámara. Este es como se ve en Canon, este es como se ve en una Sony, este es como se ve en Nikon, ¿sí? Podemos hacer gestión de color desde el escáner, ¿sí? Aquí, por ejemplo, eh, en la primera charla que tuvieron de escanografía, por ejemplo, nos decían, y con mucha razón, que lo que queremos cuando trabajemos un escáner es que entiendan lo que es como una cámara, ¿sí? Esa cama plana del escáner es como una cámara. Y como en una cámara, lo que uno desea es tener más control sobre la imagen, ¿sí? No ponerlo en automático y que eso interprete la realidad pues como el algoritmo quiera, no, entre más control uno tenga, pues mejor. Entonces, es la misma idea, es la misma idea, tener control pues sobre las imágenes, ¿sí? Si piensan invertir en un equipo de trabajo en su pantalla, ¿sí? Entonces busquen, por ejemplo, que información sobre qué perfiles de color o qué perfil de color tiene el monitor, ¿sí? Hay monitores que vienen sin perfil de color, o sea, vienen sin administración, ¿sí? Así los monitores más perrates, vienen sin administración. Hay otros que vienen con varios perfiles, ¿sí? Varios espacios. Hay unos que vienen con una profundidad de bit mayor. Les decía, si ustedes no han hecho una inversión consciente sobre su monitor para producir, lo más probable es que sea de 8 bits. Sí, el mío es de 8 bits, ¿ya? Y revisar cuál es la tecnología de panel. Entonces, si a mí alguien me pregunta, oye, una persona que produce imágenes, ¿sí? Que quiero cambiar pantalla, ¿sí? ¿Qué compro? Te digo, compra un panel IPS, ¿sí? IPS por In-Plane Switching es una tecnología de pantalla que evita, ustedes saben que esas pantallas, por ejemplo, en un portátil baratico o una pantalla muy barata o viejita, ustedes se acuerdan que si ustedes mueven la cabeza, la imagen se pone como gris, como negra o en negativo, se invierte, ¿sí? Es porque están utilizando pues un panel diferente, no un panel IPS. El panel IPS tiene unos ángulos de visión mayor, ¿sí? El panel IPS tiene mejor reproducción de color, tiene mayor contraste, o sea que permite mostrar más colores dentro de los diferentes espacios de color, perdón, ¿sí? Hay monitores, la profundidad de color, por ejemplo, un monitor carísimo puede ser como, venga, es un monitor IPS, LED, slash OLED, AMOLED, etcétera, ¿sí? De 10 bits, o sea que tiene una mayor profundidad de color. Mayor profundidad de color significa que no van a haber bandas de color, ¿sí? No van a haber no van a ver esos pasos entre los gradientes, ¿sí? Los monitores además les van a decir como que, mire, este monitor tiene el 100% del espacio de color Adobe sRGB, por ejemplo, o el 100% del REC 7, del DCPI 620, algo así, que es para el de video, ¿sí? Entonces, antes de buscar como, no, mira, este es un monitor Full HD o 4K de 144 Hz, ¿sí? Y este es un monitor para videojuegos o que tiene salida USB-C 3.1. ¿Sí? Antes de preocuparse por eso, preocúpense por la tecnología del panel, ¿sí? La profundidad de color, el espacio de color y el cubrimiento de la gama. Entonces, en estos momentos yo, como les decía, yo puedo ver el chat y puedo ver la presentación que tengo en pantalla completa para ustedes porque conecté antes de la presentación una tabla gráfica, ¿sí? Es una pantalla y esta tabla gráfica, por ejemplo, tiene
un cubrimiento del 100%, de hecho 104%, una vaina bien loca, 104% del espacio de color Adobe sRGB, ¿sí? Mi monitor, el que tengo acá, es un monitor IPS de 8 bits, ¿sí? Que no tiene un espacio de color así como muy loco, ¿sí? O sea, no así súper especial, pero tiene un cubrimiento del 88%, creo que era, del Adobe sRGB. O sea, no está como validado para trabajar con sRGB, pero la tablet que tengo acá, que es una XP Pen Artist, ¿sí? Sí tiene mucho color. Y yo puedo ver la diferencia. O sea, yo acá puedo ver colores más vibrantes que en el monitor, ¿sí? Em, Hay otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, como para empezar a hablar de gestión de color, mi gato los está saludando, no sé si lo escuchan. Em, Acá hay, por ejemplo, esta página, que se la voy a poner en el chat. Es una página que pueden utilizar como para sacarle un poquito más de jugo a su pantalla, ¿sí? Esta es una calibración online de pantalla. O sea, lo que generalmente se haría con un aparato como un X-Rite, que es este pulpo que estaban viendo aquí, y esa chupa que se pega en la pantalla y que tiene una cámara y que mide los píxeles y sus respuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso se puede hacer pues de manera, perdón, eso se puede hacer de manera perceptual en una página como esta. Esta página es vieja, 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 vieja. Y desde que la conocí, todos mis monitores pasan por aquí. Antes de hacer cualquier cosa, yo los paso por aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿esto para qué sirve? Estas son diferentes pruebas, ¿sí? Que yo puedo hacer como para revisar que las configuraciones de la pantalla, ¿sí? Efectivamente me permiten ver el estándar mínimo o el base mínimo de presentación de color. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer, no lo van a calibrar, pero podrían hacer un pequeño diagnóstico. ¿Sí? Entonces, yo les preguntaría a ustedes como que vean, ustedes sí alcanzan a ver todas las diferentes, ojo, aquí ustedes están viendo también el color filtrado por la compresión del video, ¿no? De la videollamada. Pero la idea es que ustedes alcancen a ver, por ejemplo, todos los pasos individuales en cada uno de estos colores que están viendo acá. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes alcanzan, aquí yo alcanzo a ver en las dos pantallas, tanto este blanco como este gris, ¿sí? Yo alcanzo a ver todos los pasos. Si no alcanzan a ver, si su escala, su rango se recorta, es porque tienen, aquí dice, ajusten el contraste de su pantalla. ¿Sí? De esa forma funciona este calibrador. Aquí está diciendo qué tipo de pantalla es, ¿sí? Entonces, este es el monitor que tengo acá, es un 1080p 16.9, ¿sí? Trabaja 24 bits, pero esa es la tecnología, no el panel, sino lo que recibe de Windows, ¿sí? Aquí está este otro, me disculpo si eso les rechina en el ojo, ¿sí? Aquí la idea es que hay que ajustar, pues, si se ve así, si ven estas interferencias es porque hay algo malo en su monitor y eso se puede ajustar, ¿sí? Aquí explican cómo después. La idea no es tener un patrón con ruido, sino un patrón uniforme. Si ustedes ven esto aquí, entonces también hay un problema en la señal que está recibiendo su monitor. Eso puede ser, como para que vean lo complicado, eso puede ser desde el sistema operativo o puede ser algo tan bobo como el cable. Si el cable tiene un daño y pues eso hace que su imagen no se presente de manera uniforme. ¿Listo? Está la definición del monitor. Entonces aquí está esta otra prueba. Este es el diagnóstico y acá abajo dicen qué es lo que queremos ver. ¿Sí? ¿Cómo no debe verse? Blocudo o transparente. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que recuerden aquí, esto va a estar súper distorsionado para ustedes porque ustedes están viendo pues una grabación que está pasando por la internet y que luego pasa por su pantalla en un tamaño menor al que deberían ver. La gama, ¿sí? Entonces recuerden esa es la huella dentro de los espacios de color. Entonces la idea es aquí, pues, hacer que el punto central sea un punto medio, ¿sí? Un punto medio entre lo que es estas rayitas y lo que es sólido. Entonces recuerden y explican cómo ajustarlo, si vaya a tal lugar y cambie y cambie, ¿sí? Y eso es lo bonito que es más trabajo, pero uno se ahorra, pues, sí funciona, sí funciona. Uno se ahorra lo que normalmente haríamos pues con un maquinón como un calibrador profesional.
Y así, estas son todas las pruebas, miren, todas estas, ya no voy a pasar más. Son todas estas las pruebas que están acá. Recuerden que está el diagnóstico, les dicen cómo debería funcionar y cómo pueden ajustar. Entonces, eh, en el chat está el link por si les interesa y quieren hacerlo después. Créanme que eso hace que una pantalla baratica, sin administración de color, empiece a mostrar los colores de manera más precisa. ¿Listo? Pues ya saben, quieren invertir en aparato para trabajar imágenes, lo primero que tendrían que pensar es en una pantalla. ¿Sí? IPS no puede ser otra cosa. Si no les alcanza el dinero, ahorrenlo y hagan el esfuerzo de que puedan conseguir como mínimo una IPS. ¿Listo? 10 bits para imágenes, para fotografía sí, para video sí, pero sí, para diseño gráfico ustedes pueden trabajar facilito con 8 bits sin ningún problema. ¿Sí? Y presten la atención a qué estándares de color pues vienen con la pantalla, ¿sí? Cómo está administrado el color en su panel. ¿Listo? Lo malo de comprar monitor es que no es como cuando uno va a comprar un procesador, que a uno le dicen como que no, este es el Core i5 o el Ryzen 7, no sé qué cosa. Las pantallas tienen unos nombres que parecen como invocaciones demoníacas, ¿sí? Son un montón de siglas, ZHM 222 QQQ. Y como que es muy difícil como buscar información de una pantalla porque no hay un nombre como tal. Entonces ya saben, enfóquense más que todo en las características. Listo. ¿Cuáles son las los estándares, ¿sí? Con los cuales nosotros eh, trabajamos Color, ¿sí? ¿Cuáles son las empresas que nos dicen entonces qué es una buena reproducción o no? ¿Sí? Y cómo hacemos gestión de color. Entonces existen varias como el ICC, que es el International Color Consortium, el Consorcio Internacional de Color. Este es el sitio web de ellos, color.org, y tremendo URL. Estos son la autoridad de color. Eh, es un consorcio pues fundado por muchas empresas líderes en la industria gráfica y lo que querían era evitar que se generara un monopolio. Por ejemplo, evitar que Adobe dijera, este es el estándar de color único con el cual todos van a trabajar y ahora nos tienen que pagar para usar eso. ¿Sí? Así como CMYK, por ejemplo, CMYK es un espacio de color, un modo de color, perdón, propietario. ¿Sí? Para que un paquete de software utilice CMYK hay que pagarle a una empresa. ¿Sí? Entonces, para evitar esa monopolización de la gestión de color, se reunieron estas empresas, ¿sí? Un grupo de empresas líderes, para generar un sistema de color abierto, neutral y multiplataforma. ¿Sí? Entonces, como que no nos vamos a poner a pelear, no nos vamos a matar, vamos a hacer un estándar toditos y así pues es mejor, ¿no? Como así podemos ponernos de acuerdo de todas las necesidades y podemos investigar grupalmente. El producto de este esfuerzo, el hijo de este esfuerzo se llama la especificación de color ICC, ¿sí? Un estándar de color. Las empresas que son fundadoras pues fueron Adobe Systems Incorporated, ya saben quiénes son ellos, AGFA, ¿sí? Estos señores pues que hacen los escáneres para escanear negativos, ¿sí? Son una empresa que trabaja con imagen fotográfica. Apple Computer Inc., Eastman Kodak, ¿sí? Y Microsoft. O sea, nada más y nada menos estos chusitos pequeñitos. Y acá pues la idea no pretendo que lo lean, pero para que vean como que quiénes son las empresas recurrentes. ¿Sí? Entonces es una lista bien grande de empresas grandísimas que todos los años pagan una membresía, todos los años hacen formación, hacen certificaciones y están en constante investigación de nuevos estándares de gestión de color. ¿Listo? Todo software que se alinea con la industria gráfica debe producir, gestionar y crear perfiles ICC. Eso es como un estándar de calidad. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer un clon de Photoshop, yo no puedo hablar de un software a nivel industrial si no tengo la posibilidad de trabajar con perfiles ICC. Y pues para trabajar con perfiles ICC hay que ser miembros, y ya se imaginarán, ¿sí? Y hay que tener el maquinón este que ya les decía. Entonces, hay otra, ¿sí? FOGRA, que es el Instituto Alemán de Investigación en Tecnología Gráfica. ¿Sí? Ahí está el sitio web fogra.org/n, porque si no les sale en Deutsch.
Y este es chévere porque esto es una organización sin ánimo de lucro. Estos son los free software del grupo, ¿sí? Ellos siempre están en constante investigación en el campo de la impresión. Aquí se me fue un espacio, lo siento. Eh, ellos lo que buscan es entonces presentar resultados abiertos que la industria, incluyendo ICC, puedan utilizar e implementar en nuevos perfiles, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy, muy chévere, abierta, y todo el material está disponible para descargar, ¿sí? Las especificaciones de color de Fogra están disponibles. Ellos también producen perfiles de colores, ahorita hablamos de eso. Sí, está Gracol, la página es esta, Idealliance, no sé pronunciar. Es una asociación pues que trabaja, es más que todo con marcas, ¿sí? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Dale, dale, es que los vimos congelados. Gracias. Sí, FODRA es una asociación que trabaja con, no solamente para impresión, sino para empaques, ¿sí? Y que trabaja con marcas, creadores de contenido, ¿sí? Grandes empresas, para generar formación, para entrenar, para certificar al personal y desarrollar estándares y especificaciones industriales. Entonces son como varios grupos que están jalando hacia el mismo lado, ¿sí? Hacia la estandarización del color, en diferentes como subcategorías de la industria, ¿sí? Entonces, todas estas iniciativas, ¿sí? Van a producir esto, ¿sí? Un archivo que es la especificación de color. Entonces, en este caso, aquí lo que están viendo es el perfil de color de ICC, ¿sí? Versión número 4 para el espacio de color RGB. ¿Sí? Eso se instala en su computador. Cuando ustedes instalan Photoshop, digamos, o un programa de creación de imágenes, de edición de imágenes, ese programa va a instalar estos perfiles, ¿sí? Pero va a instalar unas versiones viejas, no porque esté desactualizado ni nada, sino porque son las versiones que vamos a encontrar, digamos, más comúnmente en sitios de impresión, en máquinas, en industrias, etcétera, etcétera. Pero esto, como les decía, el Gracol, Fogra y el ICC están constantemente lanzando espacios de color. Acá nos pasó algo. En casa somos dos diseñadores, entonces a veces trabajamos para el exterior. Una vez un producto nos lo pidieron con un estándar de color versión 5, ¿sí? En estándar Fogra, que es para Europa, en versión 5. Y ese, por ejemplo, Photoshop no lo tenía instalado. Entonces lo que uno hace es, uno va a, perdón, sí, aquí. Uno va a los sitios web, ¿sí? De las consorcios, de las asociaciones, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a ICC, tenemos FOGRA y tenemos Gracol, ¿sí? Entonces uno puede descargar los estándares de color. Entonces en el caso de la ICC, ¿sí? Aquí está, miren, por ejemplo, como haciendo el color fluido entre dispositivos y documentos, ¿sí? Entonces uno busca aquí y uno puede descargar los perfiles. A mí me da mucha risa porque eso tiene sus términos de usuario, como que mira, eso no nos hacemos responsables de tal cosa. Obvio, estamos hablando de industrias, ¿sí? Si cualquier error es tuyo, es lo que te están diciendo ahí. Entonces uno le da a aceptar y uno va entonces aquí a los perfiles de salida. Y aquí están todos los estándares, ¿sí? Que el ICC reconoce como útiles y para qué tipo de, de papel, por ejemplo, se va a utilizar. Siempre van a encontrar perfiles, por ejemplo, para papel poroso y para papel estucado, es decir, papel bond y propalcote, por decir una cosa, ¿sí? Lo que uno hace entonces es buscar el perfil que uno necesita, ¿sí? El que le pidieron en la impresora, y miren, esta es la información, ¿sí? Esos son los datos del perfil. Entonces, lo que uno hace es ir aquí y descargar entonces el enlace. Cuando uno descarga ese enlace, uno va a obtener un archivo que en Windows es tan fácil como hacerle clic derecho y arriba le sale algo que dice instalar perfil. Después de que lo instalan, reinician su compu y ya deberían tener el perfil instalado, visible en Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. En macOS, entonces tienen que ponerlo en esta carpeta, ¿sí? Librería, Color Sync y Profiles, meter el perfil ahí y pues uno va a encontrar entonces, en Mac no sé, se lo debo porque yo soy usuario de Windows, pero en Windows hay que reiniciar, no sé si en Mac habría que reiniciar, creería que no por cómo es Mac,
pero esa es la forma en la que uno se hace esos perfiles. Como les decía, nos pidieron un arte para un cartel en Fogra versión 4, que era una versión que había salido en el 2017, ¿sí? Y Photoshop todavía no ha implementado ese estándar. Entonces nos tocó descargar, hacer la conversión, que es lo que voy a mostrar ahorita, ¿sí? Y mandar el archivo y pues salió sin problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para hacer perfil de color, para hablar de perfil de color, tenemos que caracterizar el color, trabajarlo y convertir, ¿sí? De esa forma, pues podemos hacer el seguimiento y no perder, no jugar al teléfono roto, como les decía, no perder información. Para caracterizar el color hay que saber cuál es el perfil de salida del dispositivo de entrada, ¿sí? Suena raro, pero no encontré una mejor manera de decirlo. Si prestar atención cuál es el perfil que se asigna desde el dispositivo de entrada. ¿Cuáles son los dispositivos de entradas? La cámara de video, la cámara fotográfica, el escáner, etcétera, etcétera, ¿sí? En el momento de trabajar el color, entonces vamos a trabajar en el CE, que sería el motor de color, Color Engine, ¿sí? Cada programa tiene un motor de color. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve el de Adobe. Entonces la idea es asignar los perfiles de trabajo. Es decir, si yo sé que voy a sacar aquí, digamos, como les dije, Fogra 52 versión 4, ¿sí? Que es la salida, entonces yo voy a convertir este perfil de entrada que vendría en sRGB, lo voy a convertir a Fogra 52 versión 4, ¿sí? Eso sería el espacio de trabajo y que es distinto al espacio de entrada y el espacio de salida, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, podríamos de una vez como asignar el espacio de trabajo igual al espacio de salida. Entonces, les cuento, entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿Sí? ¿Cómo trabaja uno el color? Entonces, aquí tengo esta imagen que ya han visto varias veces, ¿sí? Esta imagen, ya saben, está, aquí podemos ver en el archivo, es una imagen que está en RGB, ¿sí? Cuando yo convierto, vamos a hacer como recapitulación aquí, un resumen. Cuando yo convierto CMYK, se dan cuenta que yo pierdo información de color. Eso es causado por la diferencia entre huellas o la gama, ¿sí? Porque los espacios de color son diferentes. El espacio de color RGB tiene una huella más amplia que el espacio de color CMYK. Resultado, pues se pierde información. ¿Listo? Entonces digamos que esto es una ilustración. Yo la trabajé en RGB, ¿sí? Tal. Cuando ya voy a hacer la conversión de color, pues yo la convierto a CMYK. ¿Sí? Y ahí tengo. Entonces vamos a hacer, antes de convertir, ¿sí? Yo puedo hacer algo que se llama el testeo, el proofing. ¿Sí? Entonces yo puedo testear el color. Photoshop es perfecto para esto. ¿Sí? Photoshop es el propio para esto. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, acá donde dice ver, que eso está en inglés, pero yo tranquilo se lo pongo en español. Acá en el menú ver, yo voy a encontrar entonces que hay configuración de prueba y probar colores. ¿Sí? Y está como alerta de gama, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estos dos. En configuración de prueba, hay una cosa aquí chévere, es por ejemplo, en los dos últimos, yo puedo simular cómo se ve el mundo si tuviera ceguera de color o daltonismo de tipo protanopía. Entonces, por ejemplo, esta es la forma en la que vería una persona con protanopía esta imagen. Miren que se pierden pues los colores rojos y los verdes pues también se pierden. Entonces, recuerden, para hacer el testeo, la idea es simular, ¿sí? Sin aplicar perfil de color, yo puedo simular cómo está funcionando la imagen. Aquí está el otro tipo de ceguera de color. ¿Listo? Entonces, yo simplemente me voy para acá. Entonces, el que va a salir, si yo quiero ver cómo una imagen RGB se ve en CMYK, pues yo voy acá donde dice ver, probar CMYK. Yo puedo ver incluso cómo se ve la plancha cian, el canal cian, el canal amarillo, ¿sí? El canal negro. Incluso puedo ver cómo se ve la mezcla entre cian, amarillo y negro, para saber entonces qué tanta tinta, perdón, cian, amarillo y magenta. Y así pues saber qué es lo que vendría en tinta negra, eso que está aquí, ¿sí? Entonces, lo chévere de esto es que, pues, aquí hay un switch para activarlo y desactivarlo, es control Y, ¿sí? Y yo puedo prenderlo con el teclado. El testeo, pues, es más profundo que solamente probar CMYK y o ceguera de color, ¿sí? Entonces, yo voy aquí donde dice personalizado y ustedes van a encontrarse entonces con los perfiles de color. Miren, todos estos
son perfiles de color instalados por Photoshop, ¿sí? Entonces ya mire que son un montón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá arriba vamos a tener los perfiles RGB, ¿sí? Adobe RGB, Apple RGB, Color Match, Image P3, Profoto RGB. Aquí están los de video, ¿se acuerdan? Rec 601, Rec 601, Rec 701, 09, perdón, sRGB de IS, son un montón de estándares de espacios de color. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic aquí, ¿sí? Y yo le doy previsualizar, entonces yo debería estar viendo cómo se ve en RGB, pero recuerden, esto está en CMYK, entonces ya CMYK es menos que RGB, así que RGB muestra lo que muestra CMYK, pero CMYK no puede mostrar todo lo que muestra RGB, entonces no vamos a ver cambio ahí, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, miren, estos son los perfiles RGB, estos son los perfiles para impresión, ¿sí? Entonces aquí vemos FOGRA, ¿sí? Estos que dicen swap son los del ICC, están los perfiles de color para la impresión en Japón, ¿sí? Están unos perfiles, por ejemplo, estos Sheetfed y Web, esos son para impresión en máquinas rotativas, para periódicos. Entonces yo puedo, sin aplicar perfil, yo puedo previsualizar. Por ejemplo, miren aquí, cuando yo le quito el chulito a Preview, si se dan cuenta que hay unos cambios en la sombra, ¿sí? Enfóquense aquí, por ejemplo, ¿sí? Y yo cuando le pongo el Preview, uno ve un cambio en la presentación del color, ¿sí? Entonces, esto simula cómo se debería ver en impresión. Pero recuerden, su pantalla no alcanza a presentar el perfil correctamente porque esta es una pantalla que no tiene los 10 bits, que no tiene el perfil de color tal cual. Entonces, si ven cómo se pierde información ahí muy fuerte. Entonces, bueno, eso que dicen dot gain o ganancias de puntos son para impresión en blanco y negro con matriz de puntos, ¿sí? Estos que están acá en la tercera sección, aquí dice ACES, ARRI, ARRIFlex, DCDM, Fujifilm, ¿sí? Estos son para pantallas, ¿sí? Estos son perfiles para cine, para presentaciones, ¿sí? Estos son eh, ya cosas así como de mera industria y dependientes a máquinas particulares, ¿sí? Entonces ya saben, si ustedes van a hacer una imagen que va a ser presentada en un perfil de color RS 2100 HLG 2000 W1000, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, después de que hayan hecho toda la edición, tienen que asignar este perfil de trabajo. ¿Listo? O sea, entender todo lo de los canales de la imagen, el espacio de color, la gama, ¿sí? Nos va a poder entender pues que existen unos estándares y que esos estándares son lo que constituye, ¿sí? La gestión de color. Entonces, por ejemplo, aquí está este que les decía, ¿sí? Este es el color, por ejemplo, para impresión europea. Entonces, miren que ahí, ese fue el que instalamos. Yo les decía versión 4, pero perdón, es versión FOGRA 52, versión 3, lo siento, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí está, este es el CMYK, como Photoshop lo trabaja, y ya les digo cómo está trabajando Photoshop eso, y cuando yo aplico ese para mandarlo a esas impresoras con estándar FOGRA, que es un estándar europeo, miren toda la pérdida de color que hay, ¿sí? Entonces ahí hay que ajustar la imagen, ¿sí? Para que no perdamos esa información. Eso es gestión de color. Entonces recuerden, uno, ver, probar colores y en personalizar uno puede simular los diferentes dispositivos de salida, ¿sí? Sí, y simular viene con un asterisco gigante. Simularlo hasta donde su pantalla lo permita, ¿sí? No se olviden de eso. Sin aplicar perfil de color, ¿sí? Uno, eso se llama testeo. Dos, ya para aplicar finalmente los perfiles sobre los archivos, vamos a ir a edición, ¿sí? Y en edición vamos a encontrar acá abajito, dice configuración de color, ¿sí? Si les gusta un dolor de nudillos, pueden presionar Control, Shift y K, ¿sí? Entonces aquí, esto que se abrió aquí, esto se conoce como el motor de color de Adobe, ¿sí? Esta ventana es el motor de color de Adobe. Entonces aquí hay unas configuraciones, por lo general su motor va a venir aquí, va a decir eh, North America General Purpose, como propósitos generales para Norteamérica, ¿sí? Y su Windows está en la región americana, ¿sí? En Sur y Norteamérica, va a venir instalado de esta forma. Entonces aquí va a decir cuáles son los espacios de trabajo, recuerden.
los espacios a los cuales la imagen se va a convertir cuando venga de una cámara. Por ejemplo, para RGB está configurado para usar el espacio sRGB con la especificación IS61966-2.1, ¿sí? Para el perfil CMYK viene con United States Web Coded, ¿sí? SWAP versión 2.0. Son perfiles, ¿sí? Como les dije, no iba a entrar en detalle porque como que explicar qué es cada uno eso ya es una charla larga, ¿sí? Pero simplemente quiero que entiendan que existen perfiles que Photoshop en su motor de color utiliza por defecto. Para grises utiliza esto y para colores planos utiliza esto, ¿sí? Pues recuerden, este es el perfil de espacio. ¿Saben qué es esto? Cuando ustedes abren una imagen en Photoshop, cuando uno abre una imagen en Photoshop, a veces le sale una alerta que dice como, la imagen que usted está intentando abrir viene con un espacio de color tal y tal, y usted lo está convirtiendo en un espacio de trabajo tal y tal. Está diciendo es que la imagen vino con un perfil de color distinto al cual Photoshop va a convertirla para trabajar, ¿sí? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces, ya saben que Photoshop está alertándoles como que párale bola, presta atención al asunto de la gestión de color, porque eso va a resultar en cambios, ¿sí? Traducciones distintas de color. Entonces, recuerden, espacio de color es al cual el color que se va a aplicar cuando Photoshop abre un archivo. ¿Listo? Y aquí están entonces las políticas de gestión de color. Para RGB, entonces tú le puedes decir aquí como que, ¿qué quieres que haga Photoshop cuando abra un archivo? ¿Sí? Como, uno, quitarle el espacio de color. Yo le puedo decir eso. Cuando venga un archivo RGB con un espacio de color, elimínelo. Esa es la política. ¿Sí? Hay otra que dice preservar perfiles embebidos o incrustados. Entonces yo le puedo decir, si un color viene, una imagen viene con un perfil de color REC607, entonces usted lo va a mantener. O si no, miren que también está la opción convertir a espacio de trabajo para RGB. Es decir, una imagen que viene en RS.607 va a ser convertida, si esta política está así, va a ser convertida en sRGB y S61966.2.1. Entonces, esto yo lo voy a dejar aquí en preservar porque yo quiero hacer ese cambio yo solo. O sea, yo no quiero dejar que la máquina venga y haga lo que sí. Recuerden, este es el motor de color de Adobe, ¿sí? Es igualito, por ejemplo, en Illustrator. Edición, ¿sí? Aquí está Shift Control K, el mismo mudra, ¿sí? Entonces dice configuración de color. Cambia la ventanita, ¿sí? Pero es lo mismo, mira. Propósito general norteamericano. Para RGB vamos a trabajar con este, para CMYK vamos a trabajar con este. Esos son los estándares si estamos acá en este continente, ¿sí? ¿Y cuáles son las políticas? Preservar, ¿sí? O preservar. Entonces, aquí hay preservar es distinto. Presérvame las cifras, pero ignora el perfil. O sea, como te lo convierte, pero no te va a cambiar nada. Entonces, aquí están las opciones de conversión, ¿sí? ¿Cuál es el motor para convertir de una cosa a otra? ¿Sí? Entonces Adobe dice, yo voy a utilizar el motor de Adobe, ACE, Adobe Color Engine, ¿sí? La máquina, el motor de color de Adobe. O también Microsoft Internal Color Management, es decir, el motor de color de Microsoft, porque ellos tienen Windows. Si ustedes están en Mac, aquí va a salir otra cosa. Apple ICM o CM, alguna cosa así diría, ¿sí? Entonces yo lo voy a dejar con Adobe, ¿sí? Porque Windows, aunque hace un buen trabajo, pues yo prefiero trabajar con el software y dejarle eso. Y aquí dice cuál es la intención de conversión, ¿sí? Si yo quiero que sea perceptual, por saturación, para que sea relativa a la colorimetría o que sea absoluta. Es decir, que si un color viene con la coordenada 25,35,0, entonces esto cuando le pongo absoluto, la conversión de color va a mantener ese mismo valor. Y ya ustedes saben porque se les dijo acá que las gamas, ¿sí? Las gamas, los espacios de color son estas coordenadas y las gamas son las huellas de esos espacios. Y es lo que en un espacio Adobe RGB es 25, el número que les di, 253506, ¿sí? No es el mismo para Profoto, no es el mismo para Swap, no es el mismo para Color Match, ¿sí? Entonces, como con mucho cuidado eso por ahí, porque eso puede causar pues esa inconsistencia a nivel de color. Entonces, recuerden, si ustedes van a mandar entonces
van a trabajar siempre, 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 ¿sí? Para, para Rec 601, porque están trabajando video, animación, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a decir, venga, mi perfil RGB va a ser el Rec 601 y mi perfil CMYK va a ser el WebFogra, perdón, va a ser, aquí está, el Swap 2, o si necesitan descargar el Swap 3, que es nuevo, lo instalan y pues lo ponen ahí. ¿Sí? Si ustedes saben que van a trabajar siempre con esa salida, ustedes pueden decir, mi espacio de trabajo va a ser ese. ¿Listo? Y lo que venga, yo lo convierto a ese espacio de trabajo. Lo que venga, yo lo convierto a ese espacio de trabajo. Ahí he configurado el motor de color de Illustrator, lo voy a cancelar porque no quiero dañar mi configuración, ¿sí? Y aquí pues también, de nuevo en Photoshop, yo le puedo decir convierte a lo que necesite o manténlo y yo después hago el cambio. ¿Cómo hago el cambio? Edición, asignar, ¿sí? Entonces, si una imagen dice como, venga, Photoshop, no haga gestión de color sobre el documento, listo. Entonces, cuando yo exporte eso, Photoshop no va a intentar meter nada, ¿sí? O le puedo decir, sí, conviértelo porfa a este que estoy utilizando o a este que yo te estoy diciendo cuál es. Miren las diferencias. ¿Sí? Las diferencias entre perfiles se notan un montón. Y se notan un montón porque la página, en la pantalla, perdón, pues me está mostrando eso. Recuerden, la pantalla no tiene la misma gama de color, los mismos espacios de color que estas. Pero en máquina debería verse sin ningún problema. Si eso es lo que está pasando ahí. Y para convertir ya final, ¿sí? Yo podría ir entonces a edición y convertir a perfil. Este cambio ya es destructivo, ¿sí? O sea, aquí estoy convirtiendo los números, las coordenadas de toda la imagen, ¿sí? Al destino que yo quiero. Entonces aquí me está diciendo cuál es el espacio de fuente, y cuál es el destino de salida que tú estás buscando, y aquí sí están todos. Están para RGB, están para cine, están para el estándar, por ejemplo, que instalamos acá. Y cuando yo le doy OK, bueno, y aquí me dice también cuál es la máquina que quieres usar, el motor que quieres usar y cuál es la intención. Déjenlo en relativo colorimetría, déjenlo así, y le doy OK, y entonces ya ese perfil está asignado a la imagen. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Ya estoy terminando porque ya son las 6. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues preocuparnos por el archivo, ¿sí? Entonces, para impresión, por ejemplo, uno puede sacar esto como un formato TIFF. Entonces el formato TIFF, si se dan cuenta, tiene este chulito. Hoy hay partido, está la gente gritando por acá. Aquí hay un chulito que dice incrustar el perfil de color. Entonces miren que aquí enseguida aparece el que configuramos. Dice ese profile PSO Uncoated versión 3 Fogra 52. Entonces yo le doy clic aquí y ese TIFF que yo guarde va a tener el perfil de color que, si hice bien mi tarea, va a ser el perfil de color del dispositivo de salida, y eso garantiza que el color va a mantenerse como yo lo necesito, ¿sí? En TIFF funciona, ¿sí? También funciona con JPG, ¿sí? Aquí está el mismo chulito. No funciona con GIF, no, con PNG lo pueden instalar para web. Perdón, no está ahí, está acá. Si ven que PNG 8 no hay, en PNG 24 deja que haga lo suyo, ¿sí? Aquí está el chulito, pero no está activado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy guardando, ojo, estoy guardando para web, ¿sí? Este guardar para web no permite embeber perfiles de color. Me permite previsualizar, ¿sí? Como muéstramelo en el perfil de color del documento, pero no me permite exportar. Entonces, las salidas de archivos para impresión tienen que hacerse, pues, no como guardar para web, sino como archivos para impresión, CMYK, sea JPG, sea TIFF, ¿sí? La verdad no recomiendo ni siquiera que manden JPG para impresión, manden un TIFF, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el archivo que guarda toda la información, y como ven acá, y toda esa información pues es valiosa para evitar pérdidas de datos. Entonces, esa es la idea detrás del asunto de la gestión de color, ¿sí? Preste la atención entonces a la ruta que toma la información de su imagen, y haga entonces las modificaciones necesarias, las condiciones necesarias. Caracterice cuál es el color con el cual llegan las imágenes, cuál es el espacio de color con el cual llegan las imágenes.
¿sí? Convierta eso al espacio de trabajo que necesite y o de una vez al espacio de salida con el cual va a trabajar, ¿sí? Asegúrese entonces de conocer el perfil de color, el espacio de color con el cual trabaja la máquina de destino, ¿sí? Si ustedes utilizan, por ejemplo, el básico que les decían, North American General Purpose, como propósitos generales para Estados Unidos, no van a tener problemas para impresión, ¿sí? Porque ese es un perfil, pues, promedio. Pero si ustedes trabajan, una vez, por ejemplo, que Panamericana Impresores me devolvió un proyecto porque no tenía el perfil de color de ellos y me mandaron el archivo de perfil de color de su máquina y me tocó incrustarlo y mandárselos otra vez, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo he aprendido un montón de los impresores a punta de regaño, a punta de susurros, a punta de consejos, pero sí, es la gestión de colores totalmente necesaria si queremos corresponder con los estándares industriales y si queremos asegurar que lo que hacemos logre su reproducción correcta. Muchísimas gracias por escuchar. Omar, muchas gracias. Pues es que no te diste una charla, te diste 5 charlas, porque la cantidad de contenido que mandaste permite abrir como 5 direcciones de contenidos en 5 especificaciones muy precisas. Ujú, Muchas gracias. Muy pertinente. Creo que es de estas partes en donde en diseño, en animación, en términos de producción de color, siempre nos vamos a ver agachas. Algo que tú decías al inicio. Es decir, esto no va a tener ni siquiera conceptualmente una solución unificada, ni sencilla, ni ágil de hacer en el momento en que uno decida. Habrá que estar revisando siempre un montón de cosas. Y creo que has propiciado como que además nos queda el archivo guardado para las personas que lo quieran reconsultar. Nos queda el archivo guardado como sembrado 5 puntos que encontramos como muy esenciales, podrían servirnos para agilizar, no solamente en términos de producción, sino de creatividad, aspectos muy fundamentales en la administración del color. Muchas gracias, Omar. no, Julián, muchísimas gracias a ustedes, a Línea por el espacio. Y pues a la orden, si a futuro, por ejemplo, podríamos como que enfocarnos en alguna de estas cosas. Eso eh, te quería proponer. Podríamos hacerlo, incluso como me atrevo a proponer, porque me queda la curiosidad, si por ejemplo preguntarle a Diego, a Ricardo, cómo ellos entienden ese asunto del perfil de color en el programa de animación, ¿sí? Ajá. Y ver si se puede preparar algo o si ellos pueden preparar algo que nos amplíe también esta información. Pues, Estoy de acuerdo, exacto, creo que lo que tú dices, creo que se abren como yo calculo que dentro de lo que mostraste como 5 posibilidades de interpretación a 5 niveles de profundización, que irían como un poco así diciéndolo a grosso modo, desde la conceptualización básica del problema físico del color ujú, y hasta esto último en donde ya hay una, digamos, implementación entre técnica y tecnología muy marcada, orientado, digamos, a salida, hacia producción. Y si nos vamos a esa especificidad que tú señalas, o sea, el mundo impreso, el mundo pantalla y las particularidades de la imagen en movimiento, de la imagen animada, pues ni te digo. Creo que habría una cantidad de percepciones ahí interesantes a profundizar. ujú. No, bueno, espero que algo hayan, el público algo haya recordado o aprendido algo nuevo. Pues es, como les digo, el color da miedo, o sea, el color da miedo por lo denso que es. Y pues eso es. De nuevo, muchas gracias, Julián, Fabián, por la organización y la paciencia. Y pues a todos que estuvieron por acá hoy. Fabián, ¿cómo quieres? Cierra tú, por favor. Bueno, no, profe, pues también muchas gracias, digamos en parte porque en mi caso también me faltaba como esta parte de la gestión de color, ¿no? Eh, que digamos uno de mis enfoques que quiero pues en la vida como pues en esta formación de diseñador gráfico en la TADEO es ser ilustrador, ¿sí? Ujú, Y, y esta parte de lo que es el manejo de la gestión de color en cuanto a procesos digitales, ya sea para el manejo, no sé, puede ser una producción de una imagen fotográfica, una ilustración, ya sea en una técnica análoga o en proceso digital, sea, no sé, Photoshop, sea Illustrator, o sea en este programa que se llama Clip Studio Paint o Procreate. eh, es muy importante saberlo, ¿no? Y resaltarle que pues a los demás participantes, como estudiantes de otras clases o de otras carreras, que aprovechen este conocimiento para que lo puedan aplicar a sus respectivos trabajos, ¿no?
No solo Ujú. no tanto en lo académico, lo importante es que sea también intereses externos, ¿no? De practicar, de arriesgarse, de probar y de gozarlo, que eso es lo Y importante, el gozo. claro, y como que busquen aliados, ¿sí? Como les decía, a mí, la señora Nancy, que es con la impresora que les mencionaba, eh, ella me ha enseñado lo que en la universidad nunca me enseñó. Por ejemplo, en la clase no hay tiempo ni hay tampoco como planeación para hablar de esto. Entonces, háganse llave de su impresora y pregunten, ¿sí? Si tienen la oportunidad de hablar, de mandar tirajes grandes, cuando manden para rotativa, cuando hagan impresión en risografía, pregunten, ¿sí? Pregunten cómo funciona la máquina o busquen ustedes en internet, porque pues entre más sepamos las características del dispositivo, pues mejores decisiones podemos tomar. Y de eso se trata. Si la gestión de colores, como que sentarse a prestar atención a muchas cosas, y pues entender que hay unos estándares que hay que seguir. Punto. Sí, Bueno, correcto. eso Vale. sería. Omar, Entonces, muchas gracias. Fabián, muchísimas gracias. Y pues nada, a los demás, listo, muchas Julián. gracias por conectarse. Y nada, seguimos atentos. Omar, Fabián, no sé si quieres compartirnos rápidamente los links de la línea de imagen. Tenemos todavía 4 talleres a lo largo del semestre y viene una actividad bien importante que es imagen palabra y el cierre de la imagen, a los que los invitaremos, obviamente. Muchísimas gracias a todos y a todas. Este video va a quedar embebido en una página web que va a estar también ligada a los Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse.